Tercer capítulo, primera temporada de nuestro podcast Gente 0245. El capítulo de hoy es muy distinto. A pesar de que tenemos un invitado súper especial, el contenido va a ser muy diferente. Y me importa muchísimo que tú hagas parte de lo que queremos conseguir en este ejercicio. Porque es que Guacara tiene un rostro. Pero ¿cuál es el rostro de la Guacara actual? Una Guacara con historia, pero una Guacara que juega la modernidad, hecha de un tejido social muy distinto con muchos puntos de vista y una información tan diferente, tratando de competir como ciudad con unas ciudades mucho más grandes de nuestro país, con todo el derecho del crecimiento. Hoy vamos a hablar de eso. ¿Cuál es el rostro de la Guacara actual? Durante todo el tiempo que hicimos el proyecto de Guacara 0245, inclusive aquello que se llamó Radio 0245, me acompañó el psicólogo Arquímedes de Sevilla, especialista en desarrollo organizacional, un hombre con un arraigo de Guacara extraordinario. Es que no solamente es psicólogo, y es que recorre las montañas con la gente de Vigirima Patica, es que conoce el último centímetro de esta ciudad y conoce a su gente. Y es que te puedes conseguir Arquímedes en cualquier licorería por ahí también, tomando una cerveza. Una cosa es ser amigo y otra cosa es lo que a nivel profesional cada uno puede hacer. Pero sentir esta ciudad e invitar hoy a Arquímedes para darle forma a este concepto de lo que se trata, esta Guacara del siglo XXI, vamos a comenzar entonces con este caballero que vamos a tener mucho que decir y mucho que entender de cómo se siente una Guacara y vamos a empezar a construirla, Arquímedes. Yo quiero que tú me digas cómo pudiéramos darle forma y al final de este podcast y este contenido, con inteligencia artificial ahora como herramienta, darle el rostro. Guacara es un hombre, es una mujer. Socialmente cómo se comporta, sexualmente cómo se comporta, económicamente cómo se comporta. Es joven, es vieja, tiene historia, no tiene historia, se olvidó de lo que era, reencarnó, murió. Vamos a darle forma a eso a nivel de la psicología y a lo que puede darme un psicólogo en el conocimiento de una ciudad que sientes, que conoces a su gente, que es el tejido social que le da forma y cómo se vería desde el punto de vista analítico, clínico y social. De eso se trata este contenido. Así es. Bienvenido a Arquímedes de Sevilla, mi amigo. Encantado de volver a tenerte aquí. Y salud. Salud para todos nuestros compañeros que nos están viendo y darles la bienvenida y a pasar un rato extraordinario en esta conversación que vamos a tener. Pero primero uno brinda, se ve a los ojos y toma, pues, porque si no hay mala suerte. Así es el argot, incluso guacareño, incluso hasta le damos el trago primero al suelo, a los ancestros, ¿no? Así que salud. Y debo aclarar algo. Cuando decimos que nos conseguimos en la licorería, es que después de las 6 de la tarde, Guacara no tiene restaurantes, Guacara no tiene dónde ir. Aquí o se come perro caliente o se come parrilla, nos vamos a algún huequito, ya a las 9 de la noche todo el mundo cerró, y de resto, pues bueno, disfrutar de una cerveza, disfrutar de algo. Guacara es muy interesante realmente, y creo que hoy tenemos un reto bien importante, porque darle una definición de persona a Guacara es bien interesante. Incluso tratar de darle un sexo, ¿no? Un género. Más que un sexo, un género. Es que pudo haber cambiado. Pudo haber muerto y nacido en otro sexo. Sí, totalmente. Se ha hecho más dura, más sólida, más masculina. Es femenina. Tiene nombre mujer. Posiblemente. Incluso puede ser varias cosas al mismo tiempo. Pero para allá vamos. Hay mamás arrechas, ¿oíste? Hay mamás que son bien jodidas. Bueno, la mujer guacareña ha adoptado eso. O sea, definitivamente tenemos todavía mucho arraigo de nuestros indígenas y nuestras mujeres definitivamente son aguerridas. No te metas con una guacareña porque realmente es aguerrida y es una persona realmente decidida. Entonces creo que Guacara tiene mucho para analizar, pero hacia allá vamos, no nos vamos a ir hasta el final. Y bueno, esto es todo, chao todo el mundo, porque tendríamos que despedirnos si entramos en esa conclusión de una vez y no lo entenderíamos. Para entender la conclusión de esto que vamos a hacer ahorita, tendríamos que ver a fondo realmente qué es Guacara primero. Tú trabajas con la parte de la psicología, de la psique, el pensamiento, el sentimiento. Pero pudiéramos de repente en algún momento de este análisis meterle algo de anatomía. Sí, totalmente. Porque tiene cuerpo. Totalmente. Porque tiene sangre, porque tiene río. Y que incluso la psique cambia dependiendo del género.
dependiendo al sentir y dependiendo al cuerpo y a lo físico de la persona. Por eso cada uno construye una personalidad, no solamente desde lo que siente, sino también desde lo que construye. Ahora la gran pregunta. Esta manera que vamos a analizar a Guacara, vamos a tomar en cuenta también a los panas del Banco del Caribe. Claro, totalmente, también Porque son parte son de Guacara. parte de nuestra sociedad, ¿verdad? Es más, tú quitas a los panas del Caribe y quitas la historia del Waikiki o quitas la historia del Claro de Luna y Guacara se queda sin mucha historia. El Balalaika, que yo no lo conocí, pero que todavía por ahí hay carteles. Antes de ser psicólogo tú fuiste, ¿verdad? No, nunca estuve en el Balalaika porque es muy viejo, es muy vieja data. Pero es parte de las leyendas. Pero yo sí recuerdo estar pequeño y pasar, yendo a mi casa, pasar quizás por la puertica del Claro de Luna, ¿no? Pero está bueno que podamos incluir todos estos elementos. Claro, por supuesto, porque es parte de esa Guacara ancestral, el cómo Guacara se fue construyendo y cómo fueron sus noches. Porque Guacara no solamente fueron días, también fueron noches, y las noches Guacara cambiaba totalmente, porque acabas de iniciar diciendo que Guacara pues no tiene muchos sitios de esparcimiento. Hoy en día, si comparas a esta Guacara con lo que fue la Guacara anterior, pues definitivamente hoy tenemos toda una urbe nocturna en relación a lo que era en aquel momento. Y de repente pudo haber sido una distracción absoluta para todo el mundo, dependiendo de la época, dependiente de la economía, dependiendo también de la capacidad. Pero es que de la persona de esa época. Imagínate de dónde vamos a empezar, que vamos a empezar desde nuestros indios. Imagínate nuestros indios imaginándose que en algún momento podían pasar por la plaza de Guacara y encontrarse un bar como el Waikiki, por ejemplo. Y imagínate el horror de aquella Guacara entrando en la modernidad, en donde quizás teníamos bares que solamente eran vistos en las grandes ciudades y nosotros teníamos una esquina con sexo diverso y teníamos personas de la vida alegre en un bar de Guacara, cuando todavía existía una Guacara que apenas era industrial y que estaba llenándose de comercio, pero que no existía esa vida nocturna. Oye, pero entonces me estás poniendo aquí a pensar un poquito más, Arquímedes. Hermano, yo creo que el único pueblo que tiene una Plaza Bolívar con una licorería al frente es Guacara, chamo, que está permitido. Y todavía somos tan ociosos que lo repetimos en Yagua. Sí, señor, así es. Y eso porque ya... Yo no he visto eso, una licorería en una Plaza Bolívar. Patrimonio. Es patrimonio. Pero es que pasa dos veces, porque frente a la Plaza Bolívar de Yagua también hay una. Así es. Y patrimoniales las dos. Así es. Dos casas súper antiguas que siguen siendo bares. Ahora fíjate desde dónde estamos partiendo. Estamos partiendo desde la Guacara nocturna, desde la Guacara del misterio, ¿no? Porque la noche es eso. La noche le pertenece a la diosa Latona, según los griegos, y es en donde está lo oscuro, lo que no vemos, el misterio de aquello, que incluso representa a lo femenino. Representa a lo femenino que no es descubierto totalmente. O sea, para poder saber qué es lo femenino, definitivamente hay que ser mujer, ¿no? Y aún así la mujer tarda mucho tiempo en su vida para autodescubrirse. Entonces, imagínate lo que estamos hablando. Estamos hablando ya de una Guacara femenina y no estoy hablando de género, estoy hablando del sentir femenino, de la sensibilidad, de la susceptibilidad, de aquello femenino que incluso nosotros los hombres también tenemos. Porque el hombre guacareño de una u otra forma también posee esa feminidad que no tiene que ver con mujer y no tiene que ver con sexo. Tiene que ver con aquel equilibrio que necesitamos como aspecto para poder equilibrarnos. Y ya vamos a ver por qué. Porque Guacara no solamente, estamos arrancando desde la Edad Media de Guacara, donde estaba una revolución industrial. Porque Guacara tuvimos la segunda zona industrial más importante. Bueno, más importante del país no, porque podemos tener Caracas, luego venía Valencia, pero la zona industrial de Guacara llegó a ser muy importante realmente. Cambia las reglas del juego dentro de la historia lineal que venía sucediendo casi que desde la colonia. La zona industrial arrancó a Guacara desde su origen, que para mí, y podría estar equivocado en lo que estoy diciendo, pero me atrevo a decirlo. Y bueno, ya ustedes opinarán sobre esto, pero yo me atrevo a decir que Guacara nació en Vigirima. Es en donde están nuestros petroglifos, es en donde está el mayor yacimiento incluso a nivel del país de petroglifos. Fue ahí donde nació Guacara, fue ahí donde Guacara construyó su historia. Luego hizo una plaza y se hizo pueblo porque, bueno, Vigirima estaba muy alejado de lo que fue la ¿Por dónde entran los españoles? Una de las teorías más asequibles y más clarificadas es que los españoles entran por Vigirima mucho antes de la fundación de Valencia, que es anterior de la fundación de Caracas, ojo con esto, y la datación con lo que se ha revisado a nivel histórico es que los primeros asentamientos españoles estuvieron
más hacia esta zona, buscando el lago, porque eran las rutas que tenían los indígenas y ellos pudieron tener contacto con ellos y entran a estos espacios a través de ellos. Y que de hecho uno de los puertos más importantes que tiene Venezuela es Puerto Cabello. Y del otro lado del cerro de Vigirima está Patanemo. Está Patanemo, está Borburata, que Borburata se dice que es uno de los sitios donde realmente se asentaron los españoles, que es un sitio histórico muy importante, porque fue ahí donde ellos se atrincheraron. Entonces, desde ahí comenzamos a ver un montón de historias, que esto no tiene que ver con historia, pero hay que recordar nuestras raíces para saber en dónde nace Guacara realmente. Antes de comenzar y darle forma a esto, porque tienes que tener también una responsabilidad con respecto a lo que quieres y lo que vamos a hacer. ¿Dónde naces tú? Yo nazco en Valencia, pero justamente esa es parte de la historia de Guacara. Yo soy parte de esa historia con la cual vamos a desarrollar. Yo nazco en Valencia y luego me hago mi vida en Guacara, o una parte de ella, porque yo siempre consideré que hasta el proyecto de 0245 yo no conocía Guacara como tal, ¿no? Yo tuve que hacerme parte de un grupo de senderistas que no me hice porque quería conocer Guacara. Simplemente me gustó y fui y conocí Vigirima y me enamoré de los cerros de Vigirima. Tanto que ahorita puedo tener cierta cantidad de tiempo que no camino Vigirima y todavía hay melancolía por volver a Vigirima. O sea, el cerro realmente me cautivó. Y no cualquier cerro, o sea, es el cerro de Vigirima, porque cerros hay muchísimos. ¿Viviste en Guacara desde niño? Desde niño, sí. O sea, sí. Yo llegué a Guacara muy niño. ¿Naciste en Valencia? Nazco en Valencia, mi familia es valenciana y comienzo a dividir mi vida entre Valencia y Guacara, porque estudiaba en Guacara, pero luego me iba a Valencia todas las tardes de mi vida porque tenía una bisabuela, pues que era la que se hacía cargo de mí, o yo de ella, yo no sé. ¿Pero tus primeros amigos dónde estaban? ¿Tus hermanos de crianza dónde estaban? Lo que pasa es que mi vida es, en cuanto a amistades, yo creo que tuve muchos sistemas, pero mis grandes amigos de infancia estuvieron acá en Guacara, porque pasaba mucho tiempo acá. Sin embargo, no puedo renegar de mis amigos en Valencia porque también allá hacía vida, pero Guacara también es eso. Porque en un momento yo pude haberme sentido culpable por el hecho de, bueno, ¿por qué yo no termino de decir que soy de Guacara? Pero es que si digo que soy totalmente de Guacara, entonces hay otras personas que van a decir, bueno, pero ¿y nosotros qué? Entonces tú eres de por allá y tus mejores amigos son de allá. No, ya va, yo aprendí a ser multicultural. Pero es que Guacara se convirtió en... Quiero que me dibujes Arquímedes de Sevilla. Lo que estoy tratando es que me dibujes quién eres y presentarte a la gente que está aquí, que sepan de quién se trata. Yo creo que haber nacido en Valencia y haber vivido en Guacara y compartir mi vida y mi desarrollo entre Valencia y Guacara me permitió a mí ser multicultural. Tanto que yo hoy en día soy de muchas zonas. Luego me voy... ¿Pero dónde duermes? Sigo durmiendo aquí en Guacara. ¿Dónde está tu nido? Y creo que me sigue costando irme de Guacara, ¿no? Yo creo que incluso me pasaría como le pasa a muchos, ¿no? O sea, me iría de Guacara y regresaría a Guacara. ¿Te hiciste psicólogo en qué universidad? Me hice psicólogo en la Arturo Michelena. Luego me fui a Argentina y me terminé de formar en Argentina por 4 años. ¿Qué hiciste en Argentina? ¿Cuál fue la especialización? En Argentina hice psicoterapia gestal, hice un posgrado en psicoterapia sistémica, allá tengo mi especialización, hice algo de psicodrama. Cuando me fui a Argentina ya yo tenía unos años en Caracas también, en donde también me especialicé. La mayor parte de mi especialización fue en Caracas realmente. Y hoy día, tu especialidad, el hombre del 2026 en este momento... ¿Quién es Arquímedes Sevilla como psicólogo y cuál es tu función dentro de lo que estás haciendo? Hoy en día... es como para enorgullecernos de algún guacareño bueno, ¿no? Sí, hoy en día me he convertido en simplemente un psicólogo, ni clínico, ni industrial, ni educativo, un psicólogo a nivel profesional. ¿Por qué? Porque hoy en día en donde un ser humano respire, ahí justamente yo tengo arco de acción. Y mi trabajo justamente es desarrollar organizaciones, pero sobre todo para desarrollar organizaciones tengo que desarrollar a su gente, tengo que desarrollar sus talentos. Entonces hoy en día uso mi profesión y el desarrollo que he tenido durante estos años para desarrollar talentos, para ayudar a las personas a que desarrollen su talento. Pero es ayudarla, es apoyarla. Es necesario que esa persona tenga la necesidad y tenga el ímpetu y la fortaleza para poder desarrollarse. Si no lo quiere, yo simplemente no puedo. Y fue interesante en la época de pandemia cuando empezamos con ese proyecto de Radio 0245, que teníamos el segmento con Arquímedes de Sevilla, se llamaba Arquetipo, y se hablaba directamente al emprendedor desde el punto de vista de un psicólogo
organizacional diciéndote cuáles eran las cosas que debías seguir y cómo deberías comportarte. Creo que fue una experiencia bien simpática, quizás poco entendida, pero tuvieron un tesoro en la mano contigo. Yo a veces me sentaba a ver todos los programas y decía, este tipo está pasado, o sea, está diciéndoles el oro completo. Sí, pero creo que también eso es parte de lo que venimos a desarrollar. ¿Habrá alguien que te escuchó e hizo caso? No lo sé. Eso no lo sé. Verdaderamente hasta el momento no me he encontrado a alguien que me diga, mira, yo te escuché e hice... Sino que ladillas ahora nadie te escuchaba, güey. Posiblemente. También. Pero creo que las semillas se siembran y cuando tú las siembras, las personas no la entienden. Es simplemente una semilla. Incluso podemos sembrar la semilla de trigo, por ejemplo, hoy en día que estoy tan ligado al mundo del trigo, y a lo mejor tú ves una semilla de trigo y es tan pequeña, pero que ha movido el mundo de una forma estratosférica, porque cambiando culturas, cambiando civilizaciones. Incluso creando riquezas a través de eso. O sea, la alimentación básica básicamente se basa alrededor de una semilla tan pequeña como el trigo, pero cuando la siembras la subestimas. No sabes qué va a salir de ahí hasta que de ahí comienza a haber cosecha. Entonces a veces hay que atreverse a sembrar porque cuando se está innovando, definitivamente las personas no lo entienden, pero lo entienden cuando esto comienza a agarrar forma. Es por eso que la innovación es así. Cuando un innovador llega a un sitio y presenta una idea, por lo general es tomado como loco. Es tomado como un loco, como un excéntrico, como alguien que está diciendo cosas descabelladas, incluso hasta como alguien fastidioso, un profeta que viene acá a decir algo. Pero cuando pasa el tiempo y te das cuenta de que eso te sirve, significa que tu mente o tu vida maduró para poder entender lo que en algún momento no podías utilizar. Entonces cada cosa tiene un tiempo. ¿Alguna empresa guacareña que tú puedas decir? No las vamos a nombrar. Han habido empresas guacareñas que has podido llevar a ese nivel de éxito, sí, o por lo menos darle el inicio, sí, para que se despeguen. Sí, y decir, totalmente, son proyectos míos. Desde las más pequeñas hasta la más grande de Guacara. Realmente sí, he estado involucrado en sus procesos. Actualmente uno de mis clientes más potentes es una de las empresas que define a una empresa guacareña, pero no es una empresa, es una empresa transnacional en este momento, pero que es ícono nuestro. Es ícono de Guacara. O sea, tú nombras a esa empresa y todo el mundo de una u otra cosa ha pasado por ahí. Esto es nada más para presentarte como personaje y darle vuelta para que la gente, antes de que arranquemos realmente con esta dinámica, sepa quién es la persona que va a tener este juicio. Yo te voy dando ciertas directrices, yo te voy a dar ciertas ideas y tú me vas a ir guiando. El psicólogo eres tú, el loco soy yo. Vamos a hacer la cosa. O quizás compartimos la locura hoy. Quizás compartimos la locura. Compartimos la locura por una ciudad, compartimos la locura por un sentimiento. Traerte a ti como psicólogo, no solamente que seas mi pana, que hemos convivido en tantas cosas, hemos hecho tantas cosas juntos, es que tienes el criterio de repente de sentir. Yo no he hecho ese pasaje de Vigirima hasta Patanemo. Tú lo has hecho varias veces. Lo he hecho 4 veces. Tú has subido esos cerros. Sí. Y de repente hasta por flojera. Tú has tenido más bola que yo en eso, de verdad. Te has tirado el riesgo. Sí. Es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de saber que va más allá. Tú te puedes conseguir Arquímedes en cualquier sitio, de Guacara en lo muy natural, y de repente te vas a conseguir un Arquímedes en sitios que tú vas a decir, wow, pero no, en ese momento el psicólogo y tengo que ser un poco más respetuoso. Arquímedes, no puedo, ¿no? No. Hay que entender que estás en un cuadro más profesional y por más que seamos amigos, respeta tu espacio. Pero eres un tipo natural, fuera de repente que te pueda ver un día enflusado, muy montado en tu desarrollo. Pero sigo siendo la misma persona. Sigues bebiendo a la vez, sigues viviendo. Sigo viviendo, siendo la misma persona. Viviendo y bebiendo. Lo que pasa es que los roles cambian y pareciera ser que soy una persona diferente, pero no. Simplemente que cuando estoy enfrente de un paciente o enfrente de una organización es otro momento distinto. Claro. Pero mi pensamiento sigue siendo el mismo, mis convicciones siguen siendo las mismas. Y creo que es lo que me ha llevado a conocer mi ciudad después de mucho tiempo, porque yo considero que en mi vida yo no había conocido mi ciudad hasta que realmente entré en ella. Y hablo de esto incluso desde Vigirima Patica, porque ni siquiera entrar a las empresas, porque cuando yo entré a la empresa que te comento anteriormente... Luis Ureña trabaja ahí. Sí, exactamente, mi amigo Luis Ureña, Luis Miguel Ureña. Sí, definitivamente de ahí fue donde lo conocí, de hecho. Entonces, cuando yo entro en esa empresa, no entro por alguien guacareño, entro por alguien
que dirige la empresa y es de afuera, pero su base es guacareña. Entonces cuando entras ahí ni siquiera sabía que Guacara era esto, porque para mí simplemente era una empresa más como que si estuviese en Caracas, en Puerto La Cruz, en cualquier parte del país. Ahora, cuando yo descubro Vigirima, descubro Guacara. Definitivamente. Por eso yo tengo la Y en fuerte... el ombligo. Sí, yo tengo la fuerte convicción que Guacara nació en Vigirima y de ahí nace toda la historia y de ahí se arrastra y comenzó a expandirse por Yagua, comenzó a expandirse por el Toco y nace una ciudad. Pero cuando la ciudad nace en su plaza, que su plaza se funda y se hace, ya Guacara era Guacara desde Vigirima. Y a lo mejor ni siquiera se llamaba Guacara, a lo mejor ni siquiera estaba fundada como pueblo Guacara y a lo mejor ni siquiera se llamaba Vigirima. Sabrá Dios qué nombre tenían nuestros aborígenes en aquel momento. Pero desde ahí nace. Entonces comencemos a darle forma a Guacara a partir de ese momento y comencemos por su historia, porque necesitamos saber cuál es su árbol genealógico o por lo menos cuál es su linaje. Así es. Yo creo que hablaríamos de linaje más que de árbol genealógico. Yo creo que Guacara tiene raíces, linaje, pero también hay un árbol genealógico acá bien importante. De repente con estos rasgos europeos míos, y cómo me puedo sentir yo un poquito indígena. Esa mezcla de razas todavía no las podemos permitir, es decir, hago parte porque lo siento, porque no es el hecho de la historia, de repente es el arraigo o es el sentimiento real, que en alguna parte puede haber una india, una negra, a pesar de lo blanco que yo pueda hacer, Sí, o tú. Totalmente, totalmente. ¿Qué tan blancos somos? ¿Qué tan negros somos? O qué tan mixtos y mestizos somos, porque a veces pues no lo sabemos. Pero definitivamente sí, Guacara tiene una historia bien interesante con la cual hay que comenzar a deshojar para poder llegar a su centro. Llegamos a su centro y luego armamos esa flor de nuevo y colocamos pétalos para poder entender por qué esa flor es así. Y yo me voy por la flor y no quiero decir con esto que sea femenina todavía. Ya vamos a ver de qué trata esto. Pero Guacara nace... Vamos a entenderlo que quizás como la Pachamama, y vamos a aprovechar que están nuestras Venus de Tacarigua aquí. Totalmente. Vamos a agradecerle a nuestro primer invitado del primer capítulo, que fue César Ospina, que nos regaló este material espectacular. Vamos a darle forma con estos elementos simbólicos, porque son mujeres, tienen vulva y son sonajeros. Ah, qué genial. Y es como realmente se utilizaban. Estas son deidades, esto es una sociedad matriarcal absolutamente, donde es la mujer, la madre tierra, la que nos da vida. Entonces la mujer tenía un valor fundamental en lo que fue los primeros asentamientos. Vamos a hablar de los arawak y luego en la entrada de los caribes, que fueron todavía más devastadores. Sí. Pero todo eso va sumando en lo que vamos a construir como identidad de pueblo. Así es. Bueno, yo creo que definitivamente arrancando desde ahí o partiendo desde ahí podemos ver cómo ya de una vez Guacara comenzaba a ser tan bondadosa, ¿no? Porque nuestra tierra definitivamente es femenina, pero nuestra tierra, a pesar de ser femenina, fue fecundada por lo masculino. Incluso esto posiblemente haya sido hecho por un masculino intentando honrar a la fertilidad de lo femenino. Por eso la tierra es femenina, pero el que la siembra es masculino, ¿sí? O sea, el que la fecunda. El que la fecunda, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros partimos de una historia de aborígenes, pero nuestros aborígenes, indiferentemente de hombres o mujeres, eran personas que fecundaban la tierra y que esa fecundación de esa tierra luego hacían fogatas, hacían comidas, hacían nuestras comidas típicas, nuestras tradiciones. Las tradiciones también tienen que ver con lo femenino, pero el que construye la tradición, el que la hace, definitivamente es el que la fecunda y es masculino. El arawak no fue una etnia combativa, fueron sedentarios. Más el Caribe sí fue muy agresivo y conquistador. Pero ya desde ese entonces comenzábamos a ver cómo esta zona, este sistema comenzaba a ser minado por personas que ni siquiera eran nativos de acá. Entonces comenzaba a llegar una tribu combativa con ganas de quedarse con lo fértil, con lo femenino, ¿no? Porque estábamos llenos de lagos, de ríos, que todavía podemos ir a Vigirima y ver ríos que nos impresionan. Y no solamente uno, es que en un mismo pueblo, en una misma región, en un mismo sitio convergen 2 y 3 ríos
y cada uno tiene un nombre y cada uno tiene un caudal y de repente se unen y hacen un río enorme, ¿no? O sea, imagínate lo femenino de nuestra región, que nosotros podíamos tener el cacao, el café, el maíz, y además tener una tierra bendita porque era como esto femenino, que era fecundable totalmente. O sea, era fértil totalmente. Entonces, partimos de la idea de que una tierra tan fértil comenzaba a ser provechosa para aquellos que estaban migrando, para aquellos nómadas que estaban buscando tierras no solamente para conquistar, sino que también para poder hacer arraigo. Voy a poner un frenito ahí, tonto, porque es parte a veces de nuestra velocidad de pensamiento tratar de organizar las cosas en su tiempo y no es así. No podemos meter el cacao todavía en la explotación. No deberíamos meter el café, que viene con los españoles. Sí. Déjame la yuca, te la compro. Ok. Déjame los tubérculos, déjame la siembra, déjame el maíz. Entonces. ¿Adentro o afuera? Yuca parece, plátano es. Pero espérate, Arquímedes, fuera del chinazo. Fuera del chinazo, Arquímedes. Óyeme. Nuestros indios tenían una característica y era que sembraban yuca y eso era tan fértil. ¿Quién le metió la yuca a los indios? ¿Los españoles? De ahí es donde empieza nuestro gran dilema. No metamos el café todavía, no metamos lo que viene con los conquistadores. Y es lo que va a convertir las tierras de Visgrima en tierras explotables. Claro. Pero no hay una violación en un momento dado y somos víctimas y podemos ser una generación que proviene de una violación. Sí, pero no. Porque yo creo que a pesar de todas las guerras, nosotros hicimos provecho de esa yuca, de esa tierra fértil, incluso del café y el cacao que traen los españoles. Sí, no eran nuestros, no eran. ¿Qué cabra nuestro? Quizás la explotación la dan ellos. Es posible, pero definitivamente después de esto nosotros aprovechamos esa tierra para el cacao, para el café, para el maíz, para seguir con la yuca, para seguir sembrando cosas ahí porque sabíamos que esas eran unas tierras muy fértiles. Incluso hay historias de que se negociaba en algún momento allá arriba en los Apios, en donde está la cordillera o donde está la cumbre, que es el momento donde comienzas a bajar a Patanemo. Eso se llaman los Apios allá arriba, es la parte más alta ya cuando comienzas a bajar a Patanemo del otro lado. Ya había, entonces. Ahí había un comercio. Empezamos entonces con la conquista española, más bien con un acuerdo, no con un combate. Pero lo que quiero es centrarme en esto más allá de simplemente contar una historia que es interesante. Que no nos corresponde, porque somos historiadores. Exacto, ya llegará un momento en que tú tendrás acá un historiador que pueda decir algo más exacto de esto. Pero yo lo que sí me quiero centrar es en lo que luego vamos a conversar. Porque Guacara comienza a ser fecundada por una tribu que luego es invadida por otra tribu, ¿no? Una tribu muy sedentaria, una tribu que posiblemente no era combativa, pero llega otra tribu que sí lo es y definitivamente comienza a cambiar la historia de Guacara. O sea, si nosotros nos hubiésemos quedado únicamente con esa tribu sedentaria, a lo mejor Guacara todavía seguiría siendo lo mismo. No tendríamos el traquimol. No tendríamos traquimol. Y no tendríamos nada, no hubiésemos pasado por toda esta historia que dijimos en un inicio. Entonces, ¿qué pasa? Que ya aquí vemos la simbología de aquella sociedad indígena a nuestra sociedad actual. Porque si nos adelantamos un tiempo, le damos a adelantar a la historia, comenzamos a ver que entonces comienzan a llegar los primeros industriales a Venezuela. Un Vicente Guali, un Pimentel, y comienzan a venir las grandes haciendas y comienza a Guacara a fundarse, se dona un terreno y se funda una plaza, una iglesia que ya estaba, y comienza Guacara a crecer como pueblo. ¿Cómo cambiamos desde el momento donde dejamos de ser indígenas a empezar a ser controlados por una monarquía? En el mismo momento donde... ¿Cuándo perdemos lo indígena y empezamos a hacer esta mezcla? La llegada de los negros como esclavos, que suman un montón a nuestra cultura totalmente de hoy día. Que por eso te preguntaba al principio, ¿qué tan blanco me puedo declarar? ¿Qué tan negro puedo ser? ¿Qué tan indio? Porque nos hemos mezclado tanto en este tiempo y nos hemos mezclado culturas, sabores, modos de pensamiento, morfología corporal. Por eso te hablaba de si podíamos hablar de la anatomía de Guacara luego, buscando lo que quiero conseguir, el rostro de esta ciudad. Pero la parte donde nos sentimos invadidos, ¿cómo cambia eso
Para entender la psicología de quien es Guacara ha invadido. sido invadida desde sus principios, desde sus inicios. Porque incluso cuando llega la revolución industrial acá, ya nosotros estábamos comenzando a generar una idea muy diferente. Porque Guacara de por siempre fue invadida por extranjeros, siempre fue invadida por personas que no eran nativas, pero que hacían de estas tierras parte de su vida. Pero se fundían, terminaban fundidos. Claro, hacían de esta tierra parte de sus vidas, hacía parte de todo. Entonces Guacara nació de esa forma y llegó un momento en la vida de Guacara en donde las personas pasaban por la autopista regional del centro y de repente veían una urbanización que se acaba de construir y ahí comenzaban a comprar porque les parecía que estaba cerca de todo. La revolución industrial ya saliéndonos del primeros pasos que fue cuando comienza el comercio en Guacara, porque creo que en Guacara primero nace el comercio y después que nace el comercio es cuando comenzamos a darnos cuenta de que Guacara comenzaba a ser estratégica, porque Guacara era un paso. O sea, para poder ir de Valencia a Caracas, de Puerto Cabello a Caracas, tenías que pasar por Guacara. Y Guacara comenzó a ser muy estratégica. Y aquí es donde viene la idea de poder hacer una zona ¿Qué tan industrial. pendejo hemos sido como sociedad de no entender lo estratégico, que ya lo determinaron los indígenas, lo determinaron los españoles, y nuestra sociedad no ha terminado de entender? Y yo siento que Guacara en un momento dado se ha quedado estancada. Porque todavía no entendemos que somos personajes del mundo. Por eso los guacareños hoy en día no tienen problemas en la inmigración. Y por eso tenemos a tantos guacareños en el mundo que son tan exitosos. Y son exitosos porque nosotros aprendimos a emigrar. Seguimos siendo nómadas. Yo soy un nómada, tú eres un nómada. Y Guacara se llenó de nómadas. Y podemos salir a hacer un estudio social y preguntarle a la gente dónde eres. Y la gente va a decir, yo soy de Guacara. Pero cuando ves sus raíces, comienzas a darte cuenta de que son como los arahuacos, o que son como los caribes, o que simplemente son como los españoles, o los negros que traían esclavizados, que simplemente llegaron acá y un día dijeron, mira, estas tierras son muy fértiles, yo no me muevo de aquí. Y comenzaron a asentar vida en esta gran ciudad. Sigue convenciendo entonces la ciudad. Totalmente. Es seductora. Sí, sí lo es. Enamora. Incluso... Pero enamora con poco, Arquímedes. Sí, pero enamora con poco y con mucho, porque nuestra esencia es grande. Nuestra esencia sigue estando ahí. Porque cuando tú descubres realmente a esta Guacara, comienzas a darte cuenta de que definitivamente tenemos un arraigo mucho más allá de lo físico, que no somos la plaza, que no somos la zona industrial, que no somos simplemente el comercio, porque Guacara llegó un momento en que su comercio era tan potente que había gente que venía un domingo a comprar repuestos a Guacara, un tornillo, una tuerca, porque el comercio era alto. Y eso debido a una revolución industrial. Pero nosotros somos más que eso. En nuestra esencia, nosotros pareciéramos que somos una zona industrial que muere a las 6 de la tarde o a las 5, porque ya hoy en día muere más temprano. Entonces cuando tú dices, bueno, ¿qué es Guacara? O sea, Guacara es muerta. No, ya va, espérate un momento. Su esencia sigue estando ahí. Esta esencia sigue estando ahí. Tú todavía puedes visitar las montañas de Bijirima y puedes ver los petroglifos. Puedes sentirlo, esa Puedes energía está ahí. sentirlo. Incluso puedes ver la influencia del negro, del indio, del español, del nativo, del mestizo. Lo veo en mis amigos todos los días. Porque de repente veo una chica y digo, ¿sabes que estaba con César Ospina revisando esa estatua que él les dijo que estudió un poco lo que podía ser los rasgos de la etnia arawak? E hizo una mujer bellísima con su maquillaje y su seno. Hablé con el maestro Matt Lilden en alguna oportunidad y me decía, es que hay una parte de la historia que no está contada. Yo quiero que tú tengas la idea de cuál sería la impresión de estas indígenas de ver a estos tipos de 1,70 m, 1,60 m, donde éramos todavía más bajitos ellos. Y otro color, cuando estos carajos eran calvos, estos eran peludos. Era una diferencia. Y de repente ya a nivel sexual, y por eso te decía al principio, podemos hablar del sexo, porque el sexo también nos determina como personajes. Y el maestro Maritl fue bien incisivo y decía, pero estas mujeres se volvieron locas con estos españoles. Y estos españoles que tenían 6, 7 meses sin ver hembra, o de repente venían de un claustro porque habían sido, ojo, que no se nos olvide, presidiarios, que fueron elegidos para venir a conquistar estos espacios. Y realmente se consiguen con estas mujeres espectaculares, bellas, de una naturaleza distinta. Y esa esencia sigue estando en nosotros, porque Guacara siempre Aquí lo que fue muy quisimos amable. fue
querernos, porque Pero es que Guacara siempre fue amable, o sea, recibió a todo el mundo desde la época de los aborígenes, los recibían, más allá de que tú vinieras a conquistar o lo que sea. la diferencia del eras color, del bienvenida. olor. Cuando nosotros vemos eso, la primera característica de la Guacara ancestral definitivamente tiene que ver con algo que tiene que ver con los venezolanos también, pero que en Guacara definitivamente fue muy exacerbado. El tema de poder recibir al extranjero, no eras un extraño. Entonces podemos ir concluyendo. Tenemos una Guacara que es maternal, tenemos una Guacara que es amplia de recibir a la gente. Guacara es muy maternal porque realmente recibió, y yo no sé cómo estarán las estadísticas. Pero entonces si conquista y hace que me quede, sigue siendo coqueta. Entonces podríamos poner Sí. la coquetería, Sí. podemos poner la parte femenina. Guacara se convirtió en un lugar de pernocta, en donde se llenó por un momento de urbanizaciones donde la gente venía o a trabajar en la zona industrial, pasaba todo el día. Pero no me voy, en el me trabajo quedo. y se quedaba. Estás hablando de una etapa, de un momento Sí. de tu productividad. Sí. Pero ¿por qué no te fuiste? Te pudiste haber ido. Se pudieron haber ido ahorita en pandemia, se pudieron haber ido en Porque crisis ahí económica. está la esencia de Guacara. Mi corazón Porque está aquí. su esencia femenina te Psicólogo, ¿por qué no te seduce. devolviste para Argentina? Si la- Porque, es más, yo te voy a decir algo. Yo vivía en Argentina y yo soñaba con Malabé. Soñaba que yo caminaba por las calles de Qué Argentina. vaina tan fea que Yo soñaba que yo caminaba por las calles de Argentina y de repente llegaba una urbanización que se parecía a Malabé. Yo decía, a mí me engañaron, me dijeron que esta era única en el mundo. ¿Cómo es que yo estoy acá? Y de repente me daba cuenta que entraba a mi casa y entraba, yo decía, no, pero es que estoy acá. esto afecto, te Sí, enamora. claro. Y ojo, yo me enamoré de Argentina. Yo me enamoré de Buenos Aires. Me encantó la vida allá y pude haberme quedado. Pero Guacara, con su feminidad, con su parte seductora, definitivamente sigue estando acá. Y poderme ir, sí, podría irme. Y yo no tengo problema en irme. Ya me fui. A ti te gustan las Pero indias, ¿oíste? regresaría. A ti te gustan las indias así, Pero es morenas que de pelo liso. nuestro corazón indígena sigue estando ahí. Por eso Guacara seduce. Sí. Ahora, eso se ha mantenido, sí, pero Guacara se ha proliferado y ha hecho multicultural, se ha hecho multicultural, porque entonces este detalle de ser la materna que adopta comienza a ser interesante, porque entonces todos nosotros acá en Guacara, la gran mayoría, somos adoptados. Nosotros podríamos decir que realmente donde yo puedo encontrar familias de pura cepa guacareña es del Puente de Negro Primero para allá. Pero del Puente de Negro Primero para acá, todos somos Que tú adoptados. puedes decir, tienen 4, 5, 7, Y 10 más de uno generaciones te va a aquí. comentar acá, ¿cómo es eso que yo soy adoptado? Yo soy guacareño, yo tengo 3 generaciones de guacareños acá. Incluso que Sí, Guacara no tuvo necesidad de urbanizaciones hasta que nosotros mismos como foráneos comenzamos a tener esa situación porque, bueno, estaba una zona industrial que estaba minándose de gente también externa. Y muchos de ellos también tienen historias de que vinieron a trabajar en la Uniroyal, en la Rayovac, en cuántas empresas de aquel momento que comenzaban a fundar lo que hoy en día conocemos como ciudad y que hoy en día siguen caminando estas calles. Llegaron a trabajar, llegaron a industrializarse, llegaron como mano de obra extranjera y foránea y llegaron a este sistema y aquí se quedaron. Entonces no deberíamos decir que Guacara fue violada por los españoles. Ya va, vamos a entender a la India. Lo que pasa es que hay que partir de la idea Es que de no la es violento. violación. Porque la violación... Pero es que es lo que se entiende, fuimos conquistados, de repente más bien los enamoramos. Yo creo que la conquista tiene que ver con eso. Por eso Entonces nosotros fueron ellas las que llamamos conquistaron, o de repente estos españolitos con los ojitos azules y la vaina. Mira, ¿te la gustaría? historia es tan compleja y nosotros lo que hacemos es interpretarlas y hay tantas formas de Para eso vinimos, a interpretarlas. interpretar a nuestra Pero manera. yo considero que en medio de la conquista nosotros conquistamos también al extranjero. Y Guacara sigue conquistando al extranjero. Incluso hasta subestimándola. Ah, Guacara, sí, un pueblito. Y cuando llegas acá te das cuenta de que no quieres salir de acá. De que tú puedes trabajar en donde tú quieras. Puedes darle la vuelta a Venezuela y al mundo si tú quieres, pero todo el tiempo el giro va así y llegas aquí a este punto de nuevo. Y que hay mucha gente que ha salido de acá y dice, me voy a superar, ya no voy a vivir en esta urbanización, ahora me voy al norte de Valencia. Y estando viviendo en el norte de Valencia, lo ves metido donde Simón, en una licorería, el fin de semana acá. Mira, Simón nos va a tener que pagar la publicidad, ¿viste? ¿No?
Entonces, vamos a quitarle valor a la Fátima. Mira, la podemos ver en el Tragobar, lo podemos Sí. ver ahí en la Fátima. Sí, porque ahora hay otros sitios. La sociedad cambió, pero la sociedad no cambia porque Guacara haya evolucionado. La sociedad cambia porque tenemos nuevos personajes, hay un nuevo mestizaje. Guacara no dejó de mestizarse. No solamente el mestizaje vino con los negros y los españoles, es que también vino con el caraqueño, con el Es que también vino con Ciudad Alianza, con es el que vino con oriental. Loma Linda, y es que vino con Malavé Villalba. Sí. Todas estas organizaciones que vienen a hacer el cambio Totalmente. le suman. Cuando llegamos, yo recuerdo a Malavé Villalba, catire mal bañado, cabeza de fósforo, el caraqueñito. Hoy día nos hacemos muy parte porque ya han sido más de 40 años aquí, ¿no? Sí. A los que llegamos tarde. Yo llegué aquí a los 8 años y eso lo repito siempre. Pero hoy día somos figuras de esta ciudad, hoy día de una u otra manera subimos a esta ciudad, no fuimos nunca, nuestros hijos están aquí, nuestros nietos estarán aquí. Eso ya generaste Y arraigo. tú eres de donde haces raíces. ¿Seguro? El tema es que Guacara o el ¿Cómo guacareño... le podríamos quitar, como dijimos en el podcast anterior, en el capítulo 2 con Iván Javid? Iván se siente yagüero. Iván grita que es de Yagua. Sí. Y tú le puedes hablar en el argot más guacareño, y el tipo te entiende, el tipo es nuestro. Así es. Ya, él ya no es un hombre Lo de que Siria. pasa es que aquí no es que es nuestro, no es que yo soy de alguien, Sumo. es que yo me entregué. Es que llegó un momento en que yo dije soy de aquí y se acabó. Y yo Pero me entrego entrego. para sumar. Y yo me entrego. Entonces, ¿quién viola a quién? ¿O de qué violación estamos hablando? ¿Quién seduce a Entonces quién? esto fue concertado, hermano. Posiblemente. Entonces no hablemos de violación. Sí, no. Hemos ido cambiando en todas las etapas, desde lo precolombino hasta la presencia de los españoles, hasta nuestro cambio de la Pero revolución industrial. es que hoy en día seguimos siendo inoculados, porque entonces ahora el guacareño, con toda la diáspora de emigración, se fue y regresó. Serviría la palabra complaciente. Es que no es complaciente, porque es que el guacareño no es complaciente. No, la ciudad. No, porque no estamos hablando del guacareño. Pero es que la ciudad no es... El guacareño es hijo. Yo considero que no es complaciente. ¿Sabes por amante. qué? Porque el complaciente le dice sí a todo. Guacara no le dice sí a todo. Guacara te dice, esto es lo que yo soy, fecúndame. Y tú dices, Dios, me entrego. Aquí estoy, yo te Pero fecundo. previamente tiene que haber un enamoramiento. Sí, pero no es que es complaciente, es que simplemente es seductora. Entonces no es un culito con el que vas a pasar un rato. Es el con el que tú crees que vas a pasar un Y rato. te termina enamorando para y te que hagas terminas vida con ella. enamorando. Sí, porque entonces pasas una noche con esa mujer o con ese hombre, Con ese espíritu, con esa con energía. esa energía, y tú dices, quiero el segundo. Y quiero otra vez. Y quiero el tercero. ¿Y qué vas a hacer hoy? ¿Y cuándo vamos a volver a salir? Y cuando te das cuenta, has salido 10, 20, 30, 100 veces y ya no te quieres ir. Entrégate, que estás rodeado. Un día te metiste en el Kaiser. Claro, es nuestro. En el Gol. En el Gol. El Casablanca, se puede. Un día te metiste Qué lástima que lo cerraron. en el ¿Cuántas Royal. historias de amor? Un día te metes en el Royal y cierras la puerta y botas la llave y El dices, Oporto, de aquí hermano, el nadie Oporto. sale". Vamos a darle el el Oporto. Oporto. Ese es el escenario, es ideal. El Oporto. ¿Tú no perdiste la virginidad en el Oporto? De No. vaina. Continúa. No, eso no es parte del contenido. Sigue, hermano. Pero definitivamente hay un día en que botas la llave y dices, de aquí de este cuarto o de esta habitación no sale nadie. ¿Cómo es eso? Pero No- soy no tan sale tuyo nadie. como eres mía y creo un Sí. compromiso. Sí, sí. Por eso Guacara no es complaciente, es seductora. Porque Guacara, si tú te metes en el corazón de Guacara, Guacara no dice, bueno, ¿qué quieres hacer conmigo? No. Guacara te dice, esto soy. Pero puedo ser mucho para Guacara ti. fue justa con este punto medio, porque hablamos de los indígenas, nos entendemos, nos enamoramos. Pero en la parte más dura, donde no éramos negros, no éramos blancos, no nos entendíamos, éramos diferentes culturalmente, estructuralmente, genéticamente, religiosamente. Lo que pasa es que somos multiculturales y no entendemos eso. Y cuando tú no entiendes que eres multicultural, crees que eres de un solo sitio, del más conveniente. Entonces yo elijo ser de este sitio porque es el que más me conviene. Pero tu corazón dice, pero también Pero no soy de terminaría este. siendo lo que estás rechazando. Eres todo. Es por eso que Yo soy muy blanco, entonces este negro de mierda, y uno lo vivir en revisa. Guacara es El aprender. esclavo, y hoy día, coño, yo tengo hermanos, hombres que no parió mi madre, oscuro. Vivir. ¿Cómo hubiese sido esa relación mía
siendo tan blanco, con un carajo negroide, al que hoy día, bueno, mis hijos, mi hija mayor está hecha con una mujer más oscura que yo, y me parece que el cambio racial, ¿cómo hubiese sido esto hace 200 años en una época donde estaba esta crisis racial? Porque hay una... Sí, pero es de que derecho. aquí nunca hubo temas raciales. Me atrevo a decir eso porque cuando tú entras en la esencia de Guacara, Guacara nos ha enseñado a todos. Podría decir que no soy de acá, ni soy de allá, y eso me lo enseñó Guacara. Yo pude emigrar y estar Entonces en Argentina. una doble moral en un momento dado. Pero no, fíjate, yo pude irme a Argentina, estudiar a Argentina. Yo no emigré a Argentina porque me quería ir, porque estaba obstinado de mi país, ni mucho menos. Me fui porque me enamoré de una formación, me fui, me formé, me enamoré de Buenos Aires, pero yo decía, pero ya va, decía, esto me gusta, pero aquello también. Y resulta ser que mi entrenamiento como persona en Guacara me enseñó a ser multicultural. Porque entonces comienzo a entender que yo no soy solamente blanco, que yo no soy solamente negro, que yo no solamente soy indio, sino que soy indio, soy negro, soy blanco, soy español, soy nativo, pero también soy tierra fértil y también soy el que siembra esa tierra fértil. Es por eso que yo puedo atreverme a ser multicultural. Y cuando nosotros como guacareños intentamos eso, vamos a entender por qué tenemos tanto arraigo a esto. Porque uno pertenece al sitio en donde has sido feliz. Y tú eres feliz en el sitio donde tú puedes sembrar. Y puedes ver que tu siembra da cosechas. Y aquí en Guacara das cosechas. No importa, tú puedes venir y solamente dormir aquí. Entonces es tal. Es tal. Me estás hablando de que la parte, el individuo, el yo total, que hago parte de una ciudad, que hago parte de Guacara, de la zona que sea, si tengo este sentimiento, soy la célula que crea el concepto de lo que estamos sintiendo. Es mi casa. Guacara es casa. No importa de dónde lo veas, tu estatus económico, Tú tu puedes estatus pasar, religioso. darle la vuelta al mundo si a ti te da la gana, pero tú siempre vas a querer tu casa. No importa si el hotel en donde estuviste tiene el colchón mejor que el de tu cama, tú quieres tu cama. No importa si estás en un hotel 5 estrellas y tu casa acá está en el sitio más humilde del mundo, tú quieres tu casa. Guacara es casa, Guacara es hogar. Eso ha sido Guacara para todos nosotros que seguimos siendo nómadas. Tiempo? Por todo el tiempo que sea. Porque el tiempo que hemos vivido como estructura de ciudad, que tenemos ¿cuánto? 320, 330 años. Sí, aproximadamente. Y antes lo que nombraste, o sea, la base como por buscar un elemento de esta personalidad que estamos tratando de conseguir, entonces le vamos sumando. Es amante. Sí. Pero es un amante, es un amor bonito. Cuando me enamoro de verdad de ti. Es que, a ver, me culturizas, me permites, porque me permitiste entrar todas estas razas que se pudieron haber ido, que en algún momento estuvieron en conflicto y hoy día amalgaman. Sí. Qué tan blanco soy, qué tan negro soy, qué tan español. No, soy todo. Y disfruto de todo, porque me gusta la yuca, porque entonces... Incluso Guacara nos enseña que aún siendo negro, eres blanco. Y siendo blanco. Eres negro. Eres negro. Yo escuchaba un español en estos días probando la yuca. La yuca para nosotros es tan básica, el casabe es parte de nuestra raíz. Entonces, vamos ya dándole algo de forma. Creo que va cogiendo forma. Pero entremos entonces en la adolescencia, porque Guacara tuvo una niñez muy larga. Yo considero que Guacara... Y te digo una niñez en el sentido de que sus primeros tiempos históricos fueron demasiado largos, desde la colonia casi hasta el punto donde se dice revolución industrial, muy tarde, porque no estamos hablando de una revolución industrial. La gran revolución industrial que tuvo Guacara fue la llegada de las máquinas semieléctricas de Pimentel, que trabajaban con la fuerza del río para generar electricidad. Pero ya esa finca tenía manejando una molienda de café a base del movimiento hidráulico, que no era eléctrico. Tiene primero electricidad vigirima. Es que eso no era de Pimentel. Vamos a hablar de ese fundo que preparaba café que Pimentel compra en la época de Gómez. Eso venía trabajando desde la época de la colonia. En las manos probablemente de los familiares del Marqués del Toro, para luego pasar a las otras familias que lo tuvieron, hasta que Pimentel lo compra. O sea, no rompamos la historia. No hay un rompimiento ahí. O sea, el primer crecimiento industrial lo tuvimos cuando hubo un molinito de agua
Coño, pero espérate. Por eso te hablé de los primeros Pero es que se industriales. seguía secando el café al sol. Cuando llega la electricidad con estas máquinas que trae Pimentel, pero estamos hablando de la época de Gómez. La gente cae en un disparate diciendo que la quinta Pimentel es una quinta colonial. No de joder al carajo, no estás viendo que está hecha con cabilla y con cemento, pendejo. De Baré, que es la que está al lado, que se está cayendo, que se la comió la lluvia. Sí. Esa sí es la verdadera quinta colonial. Entonces, hemos tenido una muy mala información de lo que es nuestra estructura de identidad. Eso no nos daña, Arquímedes. Pero también nos hemos atrevido poco a conocer, ¿no? Y creo que también... ¿Y cuáles son los canales? Definitivamente nosotros creo que tenemos que... Yo siempre parto de la idea de que nosotros tenemos que siempre conocer nuestras raíces. En mi vida, eso yo no solamente lo digo, sino que lo pongo a prueba. ¿Tiene sentido que esta generación que no le interesa un carajo conocer lo que está pasando detrás Es que tome la iniciativa de entender de dónde tienes venimos que para poder conocer pararse? tus raíces. Incluso conocer todas tus raíces. Yo sigo visitando mis raíces, las maternas, las paternas, que no están acá en Guacara, están en otros sitios. Y hay que conocer las raíces de dónde vienes, de dónde vengo yo y de dónde vienen mis ancestros. Si no conoces eso, tú no puedes conocer tu vida. Incluso una de las premisas cuando alguien quiere dejas hacer ese desarrollo... vacío, déjame ese vacío. Tienes razón con lo que estás planteando. Es de una generación anterior, el respeto a la anterior. La de hoy día y respeta a su padre, a sus bases. Yo soy el inicio. Es como si hubiesen switchado. ¿Qué va a pasar si perdemos el sentido de identidad de lo que somos? ¿Hacia dónde De vamos a hecho, es apuntar? lo que está ocurriendo. Mucho de la pérdida cultural que estamos teniendo es porque no conocemos nuestras raíces, Y tampoco nos interesa. ¿no? Entonces comenzamos a adoptar raíces que no son Entonces, ¿quién es la raíz? Ahora la fundas tú. Tú eres la raíz. La raíz siempre está, la raíz nunca termina. Los va a terminar aplastando. ¿Por qué? Porque para yo poder conocer mi raíz no empieza con mis padres. Mi raíz ni siquiera empieza con mis abuelos. Mi raíz empieza con mis ancestros, con mis tatarabuelos. Con ellos inicia. ¿Desde dónde venimos? ¿Desde dónde estamos? Y es a lo que me refiero. Somos un país que fuimos inoculados, que definitivamente somos parte de la Esta generación que está considerando que borrón y cuenta nueva y comienza conmigo, ¿qué va a pasar cuando se den cuenta que no tienen cómo avanzar? han perdido su vida. Incluso la única forma de avanzar en la vida es poder tener conciencia de persona. Si yo no tengo conciencia de mí, yo no puedo avanzar en mi vida. Yo voy a tener un tope y voy a tener un techo. Porque yo no puedo construirme ni siquiera como profesional si yo antes no sé de mis raíces. Incluso visitar para mí Vigirima fue entender en dónde crecí. ¿Por qué mis padres me trajeron a vivir acá? ¿Por qué ni siquiera me trajeron a vivir acá? ¿Por qué se quedaron acá? No, porque hoy en día mis padres fueron los que emigraron. Yo fui el que me quedé. Ellos hoy en día viven en otro municipio, en otro sitio. Ni siquiera viven en Valencia. Viven lejos. ¿Dónde queda la conciencia de Guacara? Entonces ahora vamos a la parte un poco más psique. Pero mi papá viene a Guacara y le da una locura por salir a caminar Guacara. Porque cuando nosotros llegamos a Guacara, Guacara todavía conservaba mucho de aquel pueblo con sus casas coloniales. Y recuerdo que mi papá un domingo decía, voy al pueblo, decía. Y nosotros íbamos como que si era un viaje para la Colonia Tovar, al pueblo. Y ir al pueblo era una cosa mágica, ¿no? Y mi papá todavía, hoy en día, que ya no vive acá en Guacara, llega a Guacara y lo primero que hace es querer ir a caminar las calles y bueno, viene un poco decepcionado porque ya no es aquella Guacara. Porque va a visitar a la novia y la novia se le puso vieja, ya no la conoce. Comienza a ver una Guacara más moderna, Sí, con claro. centros comerciales. Correcto. Ya no encuentra aquellas casas coloniales de antaño, ¿no? Pero sigue tratando de conseguir aquella Guacara y Es se nostalgia. reconcilia con otras cosas, Es ¿no? nostalgia. Pero Guacara sigue siendo la misma de nuestros indios. Esos indios que recibieron a los españoles, que más allá de cómo fue, terminamos buscándole una cosa buena. Porque sí, el cacao y el café no era tuyo, pero terminaste sembrándolo, lo terminaste adoptando en algún momento y terminaste capitalizándolo. Sí, nosotros llegamos aquí siendo fuera parte, no éramos parte de esta ciudad, pero al final nos hicieron parte de ello y nosotros parte de Pero de hoy todo día esto. lo menos que tenemos es café, lo menos que tenemos es cacao. Dejamos de tener esa identidad que tuvimos en un momento a principios del siglo pasado. Imagínate tú este disparate. ¿Cuál es nuestra identidad hoy día? Han habido cambios muy radicales en los últimos 10 años, donde hemos marcado un corte a la anterior. A la Porque- Guacara del Club Arévalo, a la Guacara de las familias tradicionales. Las familias tradicionales han ido desapareciendo progresivamente
para darle paso a una generación que llegó a estas urbanizaciones nuevas con profesionales como tú, como un montón de gente que ahora son los que dan el rostro por la ciudad. Yo no recuerdo ciertos apellidos que se irán perdiendo. Eso es parte de la dinámica. Pero, ¿qué quiero decirte con esto? Los que llegamos a hacer el cambio en esa época de transición entre el año 80, entre el año 90, estamos en camino de hacernos abuelos. Padres ya de chicos más grandes. Ya estamos en una segunda generación, entrando en una tercera. ¿Qué va a pasar con estos muchachos que vinieron a cambiar? Hay deportistas, hay profesionales. Espérate, que no fuimos los que fuimos nosotros. Son una generación nueva que viene a cambiar, que no conoce de repente lo que quizás tú has tenido la curiosidad. ¿Qué le vas a decir a tus hijos, a tu hijo, del tema de los petroglifos? Si no lo vive, no lo va a entender. De hecho, yo a mi hijo lo llevé ya a los petroglifos. Lo llevé al Museo de Piedra. Y hacerle sentir lo que tú sientes. Y el carajo te va a decir, ay, huevón, qué ladilla. Papá, qué ladilla. Lo que pasa es que Guacara es tan apasionada y tan seductora que tú puedes invitar este fin de semana, puedes invitar un fin de semana a alguien que no sea de acá, a alguien foráneo. Te paras en la Plaza Bolívar de Caracas y le dices a alguien, no vayas mañana al Ávila. Te invito a subir al Cerro de Vigirima. Ay, qué fastidio ir al Cerro de Vigirima cuando yo tengo aquí el Ávila. Pero cuando vienes y lo traes a punto de fastidio, bueno, vamos a complacerte. Y esa persona se sumerge en cada uno de nuestros cerros, no solamente Vigirima, Tronconero, todo nuestro cerro y nuestra parte del Negro primero para allá. Y esa persona se encuentra con los petroglifos, con nuestros caminos, con nuestros senderos, se le olvida de dónde viene y quiere regresar. Es impresionante. Faltó por hacer. Entonces, quiere decir que seguimos teniendo una tierra seductora. Ahora, ¿qué sí debemos hacer? Debemos rescatar nuestros caminos reales, nuestras raíces. Vigirima tiene que ser rescatada, Tronconero tiene que ser rescatada. El turismo tiene que ser vendido, explotado. Hay que rescatarlo para que el turismo venga, porque no solamente es raíz nuestra, es que es raíz del país. Porque estamos hablando de Guacara. Es raíz del país y ha sido una de las grandes preguntas. Entonces a veces cuando nosotros vemos estos carajos que nos generan contenido o estos carajos que de una u otra manera llevan el destino y las riendas de nuestra actualidad, ¿cómo vas a pretender tú que vas a querer borrar lo que realmente somos? Porque es tu momento. Tu momento va a pasar y vas a pasar sin pena ni gloria al final del cuento. ¿Por qué no te basas en la posibilidad de proyectarte a nivel de una base histórica y dejas un legado donde complemente y afiance lo que viene? Ahí te vamos a recordar. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita a nivel comunicacional? ¿Cómo le decimos a nuestra gente a través de todas las plataformas de contenido las riquezas que tenemos? ¡Ay, qué ladilla! ¿No te estás dando cuenta que estás perdiendo tu propia identidad y la identidad de tus propios hijos? Pero no es la tuya. Te voy a decir algo. Guacara no necesita de mucha publicidad, solamente necesita demostrar. Pero no la hay. Porque cuando el proyecto de 0245 inició, cuando ese proyecto inició, se reactivaron aquellas caminatas hacia Patanemo, las caminatas ancestrales. Se le dio fuerza a grupos como, por ejemplo, Vigirima Patica, empezamos a estar en el mapa. Que ya estaba, que ya caminaban. Sí. Pero que la gente comenzó a voltear para acá y dijo, ya va, y ese petroglifo está allá, porque tú vas a Caracas, por ejemplo, una camisa, y el Ávila lo tiene. Incluso cuando vas hacia la carretera, hacia la autopista de Oriente, ves murales completos de petroglifos de Guacara. Que cuando yo los vi por primera vez dije, ya va, pero espérate, este está en Guacara. Y este no está en el Ávila, huevón. Ya va, eso está en el Cerro de Vigirima. Es más, la piedra del petroglifo que está allá en los Apios, que es impresionante, la piedra, lo que llaman la piedra pintada, que está allá arriba, tiene petroglifos para tirar para el techo, incluso hasta la han profanado. Y cuando tú ves ese mural, tú dices, wow, o sea, pues todos estos petroglifos los he visto. Incluso sigo cargando acá mi petroglifo en mi pulsera y tú veo que lo cargas también, ¿no? Espérate, esto es una casualidad que me encanta. Mira, esto es producto de Ernesto Cañizales. Voy a mostrarla. Así es, mira. Aquí está. Muestro la mía, mira. Esto me regaló Ernesto, lo guardaste, Arquímedes. Sí, es más, no solamente lo guardé, sino que contacté a Ernesto Cañizares hace unos meses atrás porque decía, bueno, quiero otro. Y me dijo, hermano, te aviso cuando las vuelvas a construir. No las voy a volver a hacer.
Porque entonces comenzó a ser una pieza de colección. Cuando él me dijo eso, yo dije, Dios. Sí. Una vez lo dejé en un pantalón y se me perdió la cosa. Aquí y me da volví mucha loco. risa que lo saque. Mira, y tenemos rato aquí conversando. Aquí está mi petrolifo hecho. Ajá. Y Ernesto me dijo, este se parece a ti. Y cuando yo entré, yo recuerdo que se dio ese. Sí. ¿Cuánto tienes con eso? 5 años. 6 años. No sé, ya es atemporal. Él dijo, ¿te parece a ti? Yo recuerdo el día que te lo entregó. No, pensé que lo habías botado, yo tengo el mío. Ya es atemporal, pero no me lo quito. Incluso tengo otro, me encantan los cueritos. Es mi pero no me sentido lo de quito. pertenencia. Y yo siempre lo digo, mira, aquí está mi petrolifo. Y para mí, del tatuaje que está solo, necesito que tenga cuadro. Yo quiero que entendamos que la gran preocupación para esta generación como la mía, que empieza a envejecer y que empezamos a ser los nuevos viejos, y estoy aprendiendo, no he conseguido el manual, no me lo da la IA, jódete y adáptate. Tú sabes qué es lo más interesante de todo esto. Sí. Que después de todo este análisis que hemos hecho y podríamos seguir analizando, podemos decir, o yo puedo decir, que Guacara realmente no es ni femenino ni masculino, sino que Guacara es un árbol genealógico que se ha ido renovando. Ese huevón, o sea, no me lo ponga como el carajo del Banco del Caribe, no, bien bello, somos los Transformers. No, dame un género, porque tienes que tener, el padre es amoroso. Lo que pasa es que personalidad tenemos, pero género no tenemos como tal, porque Guacara nace... Guacara murió en algún momento. Sí, Guacara ha muerto y ha nacido un montón de veces. Y ha reencarnado en sí mismo. Fíjate que tenemos varias etapas de desarrollo de Guacara. La época de nuestros aborígenes, la época donde llegan nuestros colonizadores, donde llegan los primeros industriales que aunque no tenían industrias, pues comenzaba la industrialización. Entonces se masculinizó en algún momento la identidad. Sí, pero también se feminizó en algún momento. Va y viene. Y la mejor noticia es que Guacara sigue naciendo, porque en este momento está naciendo una nueva Guacara. Es correcto, estoy muy de acuerdo con eso. Y lo acabas de decir, porque cuando nosotros llegamos a Guacara, esa Guacara estaba naciendo como la Guacara industrial. Estaba naciendo la Guacara industrial, pero detrás de ella tenía un padre que era agrícola. Y ese padre, o quizás no era padre, era una madre agrícola. La tierra fértil. Mira, yo veía en Malaví Villalba cuando nos mudamos en el año 80, todavía rebaños de cabras y de baños de vaca. Y caballos. Y arrieros. Y nos llamaba muchísimo la atención a los niños. Te estoy hablando de un niño de 8 años. ¡Wow! Eso no lo había visto yo en Caracas. Sí. Y de repente eso desapareció. Yo creo que los niños de hoy día, de Malaví Villalba, los niños que ahora nacieron en Malaví Villalba, que tenía 5, 6, 7 años, sí. Eso no lo vivió. No. Y me asomaba, y era una locura porque salíamos entre todos, niños que veníamos de otras ciudades, a ver esto. Crecer con los hijos de los que eran los agrieros, y que hicieron un enorme trabajo también en convertir a sus hijos en profesionales. Sí. Cuando llegaron otras personas que ya venían siendo profesionales o técnicos, y decir, mi papá era el arriero de esas vacas, el que pasaba el heladero. El tema está en que fue un tema de adaptación. No es que yo... Pero no nosotros los que llegamos, fue de todo. Claro. Pues es que el mestizaje sigue estando. Guacara se sigue mestizando. Chamo, se te vació eso. Sí, por favor, la producción. Llame ahí, Wilmer. ¿Dónde está Wilmer? Pásale aquí, Wilmer. Bueno, vamos a pasar por aquí tras cámara. Dásale esto también a los muchachos. Entonces, definitivamente, Guacara, esa es la buena noticia. Guacara sigue naciendo. Porque estás bebiendo papelón con limón, ¿no? Es papelón con limón. Okay, ese es de ahí donde... Ese sale de allá de la Hacienda Pimentel. Ay, yo creí que te lo vendían aquí en el Pío Pío. Ese es muy bueno. El del Pío Pío. Bueno, imagínate. Ay, chamo, vaya a convencionar. Vaya a probarlo yo. No, el Pío Pío es genial, es ancestral. También es uno de los negocios que ha vivido desde aquella época, ¿no? Cuando hablamos del Balalaica, hablamos de Guacara que nacía. El Pío Pío es mucho más nuevo. Eso es un espacio que estuvo vacío. Ahí estuvo Fumbar durante muchos años. Pero estaba anteriormente. O sea, el espacio ese espacio siempre fue... El mar. Mira, y el vamos mar a preguntarle aquí, porque es que tenemos un montón de amigos de Guacara que están aquí acompañándonos, grabando el podcast y no hemos nombrado. Vamos a darle un aplauso a los panas que están allá atrás. Bravo. Ahora, aplaudan ustedes allá para que se escuche que tenemos público. Ahí está. En este tercer capítulo aquí tenemos público, no habíamos traído público antes. Pero hoy sí tenemos. No, maravilloso. Es que Guacara seduce. Cuando dijiste pero que iba a hablar de Guacara, se vinieron hasta los guacareños. Yo no me voy a sentir tan guacareño en el sentido de decir, no tengo el derecho que pueden tener este par de muchachos que están allá atrás. ¿Qué cosas tendrían ustedes que reclamar estando allá atrás? ¿Qué debemos entender de la Guacara que ustedes aplican? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Tenemos razón en lo que hemos discutido hoy o hay algo que pudiera de repente exigir y decir no estoy de acuerdo?
si hay, Habla duro para que te agarren los micrófonos. si hay trascendencia y si hay todavía gente en el casco central de Guacara que tiene arraigo de generación y generación. Ese López, por ejemplo. Dentro de los disparates que ha dicho Arquímedes y ha dicho yo aquí, tú con un poquito más de arraigo y más estructura de una familia que ha estado más tiempo aquí en Guacara, ¿van por aquí los tiros o hemos dicho un poco de disparate? No, claro que sí. Lo primero que aplaudo es gente que no es guacareña y que ame a Guacara. Eso primero Sí. hay que aplaudirlo de pie. Así de simple. Ni siquiera existía el hospital de Nino Primero. Me llevaron a París al hospital central. Por eso soy valenciano, pero todavía vivo de Guacara. Entonces ahí dejaron un hueco, porque han debido dejar que ese hospital funcionara para que los guacareños nacieran aquí. Entonces todos los guacareños nacían en Valencia. Después nos asignaban el género. Así es. Pero fíjate lo bonito de esto, ¿no? Ahorita cuando él hablaba, yo recordaba la historia de mi papá. Mi papá en su vida fue telegrafista y le tocó trabajar en Guacara como telegrafista. Tu papá te tuvo como que a los 50 años, 60 años. No, mi papá fue telegrafista acá, creo que estaba muy chamo, no sé, adolescente cuando él se convirtió en telegrafista. En aquel momento el teléfono todavía no llegaba y bueno, el telégrafo todavía estaba, ya él agarró el telégrafo en sus últimos años. Y él llegó a Guacara acá, bueno, ni idea de que yo iba a nacer. Todo llegó tarde en la modernidad, Guacara. Sí. O sea, en el año 80 habían 3 teléfonos y todo el mundo se reunía y hacía unas largas colas para comunicarse, porque no había CanTV. Una CanTV pública donde está hoy día Macuto. Ahí en Es cierto, ahí estaba. y en Loma Linda, que todavía queda en la parte de atrás Y en la Cedeño, y en la Cedeña. frente al gimnasio Vicente. Ahí estaba. Sí, habían 3 grupos de casetas telefónicas y toda la ciudad se movía para ese sitio para poder... Sin embargo, también tuvo un desarrollo vertiginoso en cuestión de un poco tiempo. Con la industrialización, con toda la necesidad. Yo creo que Guacara, por ser una tierra fértil, ha sido muy adaptativa. ¿Por qué? Porque Guacara no ha decidido desarrollarse porque sí, se desarrolla porque alguien viene y la fertiliza. O sea, la industria no llega a Guacara porque Guacara dijo, yo quiero industria. No, llegó un momento y dijo, mira, ¿sabes qué? Guacara es estratégico. Ahí van las industrias. Y todo el mundo, ¡pat!, a las industrias a Guacara. Que pudo haberlo hecho en San Joaquín, que pudo haberlo hecho Pero en porque Mariana. hubo un letargo de repente, en cierto tiempo, donde la vieja, porque se siente que envejece, se arruga. Porque Guacara sigue Quizás no hubo manteniendo quien algo quisiera... ancestral. Voy. Ok, dijimos que tiene etapas, tiene reencarnaciones. Ujú. Se puede haber convertido Nacimientos, reencarnaciones no. Ok, Porque pero la reencarna en el mismo cuerpo. reencarnación significaría que seguiríamos siendo indios. Pero cumple un ciclo. Nace, Pero sí tiene nacimientos. Guacara ha tenido nacimientos y Muchos. sigue teniendo nacimientos. y es lo que marca las etapas. Sí. Pero muere esa etapa. Mueren las etapas como mueren nuestros padres y mueren nuestros Pero ha abuelos. dejado de ser cariñosa. No, Ha dejado de ser abierta para el afecto. No, sigue ha siendo dejado de ser, apasionante. ha dejado de ser sensual para enamorarse de ella. de hecho, es tan así que nuestra zona industrial por temas temas económicos, baja y desaparece y hay un nuevo crecimiento de una nueva zona industrial. Pero ¿qué pasó? Fíjate, sígueme el ritmo. Y de verdad, ponte en el punto medio. Deja de ser psicólogo y métete a hacer un momento el guacareño. Ujú. Guacara nace y de repente muere con un ciclo. Vuelve a reencarnar en sí misma. Como decíamos en la canción de Mecano, ojalá Salvador Dalí reencarne en sí mismo. Vuelve a reencarnarte vuelve en lápiz y en papel. O sea, Guacara vuelve a crecer en sí misma. Yo no Con creo, diferentes personalidades. Yo creo que hay nacimientos con raíces Con cuerpo, fuertes. pero no es un cuerpo distinto, sigue siendo el mismo cuerpo. Lo que pasa es que ha tenido distintas modalidades, porque si nosotros queremos tener una persona, convertir a Guacara en una persona, podríamos decir que en algún momento fue mujer, pero en otro momento fue hombre. Pero siempre en el mismo Pero la escenario. esencia sigue siendo la misma. ¿Qué pasó Porque con- sigue manteniendo esencia, fíjate, sigue manteniendo la cordialidad y el adoptar materno que en su momento tuvo nuestras tierras con los indios, porque ni siquiera los indios a lo mejor eran de acá. Ok. Simplemente emigraron, eran nómadas y buscaron acá y encontraron el mejor sitio. Pero también hay una disponibilidad o una disposición al desarrollo, porque no te dice que no.
esta es mi tierra, este es fértil, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? No, yo quiero aquí hacer, no, ya va, es que esta es mi tierra. Estoy de acuerdo Yo soy contigo. así. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene una disposición al desarrollo y cuando tú comienzas a ver... No, voy ahí, párate un momentico Ajá. ahí. Y ahí voy en tu contra. ¿Por qué Guacara? Ok, te voy a probar lo que me estás diciendo, pero me estás llevando a lo actual. Ok, ¿Qué pasó si Guacara cambió, evolucionó, subió a un punto, esa etapa cambió, muere esa etapa para darle paso a una nueva etapa? En el mismo escenario, en el mismo cuerpo, por eso Sí. te planteaba. Esta vez es más masculina, esta vez es más hombre, esta vez fue menos maternal, esta vez fue muy agresiva. Esta vez no permitió valores ni derechos ni nada. Cada etapa tuvo a nivel histórico la un tiempo Guacara que en la que vivimos ahorita es más paternal que maternal. paternal. Paternal. Ok, Pero ya va, el hecho de que sea paterno no significa que yo olvide mis raíces de acá. O sea, de pero hay un acogida. punto que quiero ahí, antes de que nos vayamos, porque tenemos que darle una conclusión al final de cuál es la Guacara actual. Es masculina, es femenina, según el cambio de estos tiempos, y lo has logrado entender muy bien. ¿Qué pasa con esta vieja que se hizo vieja? Esta india hermosa que superó una cantidad de vidas previas y en esta oportunidad se hizo más amplia. ¿Tú sabes qué veo yo hoy en día? Se hizo, vamos a decir, el principio del siglo XX. Se hizo moderna, le llegó la modernidad. Fue maternal, recibió un montón de gente. Permitió de nuevo otra conquista, porque entonces vienen otros intereses. Hubieron unos cambios que cambiaron la revolución, el cine, cuando vemos los contenidos de lo que pasó en Yagua, la fundación de Yagua, las iglesias nuevas, el cura Heredia cambiando las condiciones de la Plaza Bolívar y el centro. Esa mujer envejeció y no hubo quien la cogiera. Ahí es donde te quiero decir, ¿por qué tardamos tanto tiempo sin evolucionar y nos quedamos pegados donde no hubo más evolución? Podemos hablar que durante 60, 70 años Guacara se mantuvo en un congelador y de repente vienen y le montan el Traquimol. De repente vienen y montan Malaví Alba. Son 30 años de diferencia, es una tontería dentro de la línea histórica. Pam, pam, y cambios tan radicales que le fueron cambiando esa estructura de señora de su casa, donde se convirtió en una dama de su época. Y de repente todo cambia, ya llega el reggaetón, y llega el rock and roll, y llega el heavy metal. Entonces Guacara ahorita, ¿quién es? Porque es la Guacara de los millennials, es la Guacara del rock and roll, es la Guacara de la generación de cristal, es la Guacara. Estamos conviviendo otras generaciones juntas en una Guacara que entonces está negada en tumbar sus casas viejas. Y las casas viejas se arrechan cuando les montan una vaina nueva. ¿De qué tamaño es el edificio más grande de Guacara? El Omar Gusca, y hasta ahí llegamos. ¿Qué va a pasar cuando a alguien se le ocurre aquí montar un edificio de 30, 40 pisos? ¿Estará de acuerdo todo el resto de la población o tendremos que esperar que todos se mueran para darle el paso a la modernidad? ¿O dejamos ese valor de estas casas coloniales y le damos un valor, no sé, turístico? ¿Tendrá sentido? ¿O al final del cuento todo esto es una pérdida de tiempo tratando de que la vieja no se muera? Cuando tiene un alter ego, que es una carajita, le estás echando vaina. Fíjate algo. Lo que estás diciendo definitivamente me termina a mí de dar idea de lo que es el estudio de personalidades de esta ciudad, ¿no? Hay algo muy interesante, porque pareciera ser que tenemos que darle una figura única a Guacara, y Guacara no tiene una figura única. La mejor dicha que nosotros tenemos es poder conocer por lo menos nuestra segunda generación. Yo nací... No rompas la línea. Necesito que tú cierres completo. Sí, pero Pero justamente... es muy Vargas Llosa. ¿Te acuerdas del cuento de Vargas Llosa? Que él se enamoró de una carajita y al final del cuento era una vieja que se convertía en carajita. ¿Tú le llegaste a leer esa novela? Sí, pero Guacara es abuela. Guacara es madre. Pero También Guacara es hijo e hija. Y ahorita... Marico, esto es Vargas Llosa, pero en Guacara. Pero es que Guacara es un adolescente naciendo y saliendo. Pero ya va, la madre sigue viva y la abuela sigue viva. Entonces es multicorporal. Y Es la una familia. abuela se está despidiendo y está diciendo, cuídame, esto te lo estoy dejando de herencia. Entonces, Guacara no es Y el una personalidad. adolescente está en una fase rebelde que dice, voten todo lo de la abuela porque está muy viejo.
no ve la capacidad. Pero la madre o el padre dice, no, ya va, espérate un momento, tú no tienes capacidad de decidir en este momento. Pero fuimos por otro peo. Entonces Guacara no es una persona, es una familia. Es muchas personas, es una familia, es un sistema completo, en donde posiblemente tengamos vestigios de nuestra tatarabuela todavía. Porque te metes a Bijirima y pareciera ser que no ha muerto aquella Guacara. O sea, tú llegas a Bijirima y ahí tú te sientas en esa plaza y sigues viendo a Guacara vieja. Ahí está la tatarabuela. Eso no se hace. ¿Cómo vas a entender a Bijirima moderna? Imagínate una Bijirima contra Quimol. No puede. Y ¿no? no me la cambien. Es más, cuando se cayó la casona No de la Bijirima, dijeron. más de uno la lloró y la extraña todavía. Es más, la dibujaron. Epa, me acabas de abrir un gran modelo que no había visto. Es un sistema completo. Marico, métele en ese edificio de 30 pisos que te dije en Bijirima. Es que no cuadra. No. Tanto que la carretera que Gómez quiso hacer de Bijirima hasta Turiamo no se pudo terminar. Y la gente de Bijirima jamás dijo, por favor, termínenla. No. Caminémosla. Te la compro. Pedaliemos en ella. Pero, ok. Y digamos que aquí en algún momento fue transitado únicamente una vez por Gómez y ya. De la Francisco Miranda para acá, del Pío Pío para allá. Entonces Guacara tiene otro rostro, es más juvenil, es más nueva. Guacara tiene todavía viva a su bisabuela, a su abuela, a su madre y a su padre y al hijo que está naciendo. Y el hijo que está naciendo hay que educarlo todavía. Y hay que decirle, mira, ya va, espérate. O sea, está bien la modernidad, cuántos edificios quiere y cuántos Se rascacielos. lo respeta, patrón. Pero ya va. No hagas desastre con las reliquias de la abuela, porque ahí están nuestras raíces. Pues está de pie. Estás desvistiéndola antes de irse. Entonces ya va, no podemos quedarnos sin Pero fíjate, nuestras raíces. mi generación, yo le levantaba la voz a mi abuelo y me cruzaba la cara de un coñazo. Esta generación de ahorita, que sería ese bisnieto, entonces tiene las bolas y los ovarios de pararle un peo al abuelo. Sí, la falta de respeto. Las otras generaciones hubiesen Pero sido incapaces. eso no tiene que ver, eso no tiene que ver con nuestra idiosincrasia y con nuestra cultura. Eso tiene que ver con la incapacidad de las personas para poder entender cómo mantenerlo. Y ya eso es individual. Cuando nosotros, lo que estamos hablando acá es de la personalidad de Guacara y la forma en cómo esa personalidad nosotros nos predispone. Pero le educamos nosotros, Sí. este último. Pero Y su definitivamente irreverencia es tiene que culpa de ver- nuestra. Sí, tiene que ver con nuestra cultura y tiene que ver con la forma en cómo nosotros hacemos familia dentro de esto y cómo aceptamos la multiculturalidad que nosotros tenemos. Y que no puedes decir que yo soy de aquí, yo soy de allá. Yo creo que el guacareño es tan universal que cualquier venezolano que nos vea ahorita en cualquier parte diría, pero es que nosotros somos así, pero es que ya va, es que tú eres así, el guaro es así, el caraqueño es así, el oriental es así, pero nosotros somos así porque somos de todos. Pero hablas de tolerancia, entonces me pones una punta aquí donde el adolescente no quiere entender a la abuela y la abuela será que entiende al adolescente. De vuelta y vuelta para que se terminen de entender y Es comprender. que ahí es donde viene la combinación de esta guacara que hay que ahora generar esta guacara ancestral a la que hay que generarle una personalidad única. ¿Por qué? Porque definitivamente es posible que nuestra bisabuela que vive por allá en Bijirima no entiende a un bisnieto que está en el centro de Guacara o que está allá en la entrada de Ciudad Alianza con un traquimol que ahora ni siquiera... Es que hasta el traquimol es el mejor ejemplo porque el traquimol está lleno de gente que viene de todos lados y ni siquiera es el Me guacareño. está recordando al negro Díaz de Bijirima, como que si tuviese tanta columna vertebral él dentro de esta Guacara más moderna. Así es. Que dejó hijos regados por todos lados y tiene nietos, todo el mundo de Bijirima es familia al final del cuento. Así es. Pero un definitivamente- negrito por mala conducta. ¿Oye? Y esa es la parte de la guacara nocturna. Porque la guacara nocturna es otra guacara. No es la guacara trabajadora, no es la guacara estructurada, es la guacara que se divierte, es la guacara de las ferias, que sigue en las ferias y todo el mundo tiene que ir a la feria si sea curiosear. No importa dónde sea. Es la guacara de la... Pero es una tradición de la bisabuela. Mira qué locura, Sí, sí. ¿No? Sí. Entonces el Totalmente. bisnieto que la reniega necesita las bases culturales que deja su bisabuela. Y nuestra multiculturalidad hace que tú creas que tú eres de otro lado o que quieres ser de otro No lado. estamos siendo hipócritas con nuestra identidad como ciudad al no tenerla clara. Sí, totalmente. Bien hipócritas. Sí, porque creemos ser algo.
Y nuestra multiculturalidad nos permite a nosotros decir, soy muy parecido al caraqueño. Arquímedes, tú me hablas de la noche, pero yo quiero que tú me generes una comparativa para que me des a nivel de psicología de tiempo, la psicología social, porque al final del cuento estamos hablando de sociedades. ¿Cómo pudiéramos comparar la época del Negro y de Canuto, de esos únicos perros calientes que estaban ahí donde hoy día está el Gigante del Repuesto, la Loca Ramona? Y esto es para la gente adulta, de una generación anterior que sabe lo que estamos hablando y es parte de esa identidad de ciudad. Con respecto a unos perros calientes famosos, por ejemplo, a los perritos de Ramón. Canuto abría el pan de perro caliente con la uña, así como hizo Emilio Olivera después en Papita Manito Stone. Sí, eso lo vivíamos nosotros cuando veníamos porque no había dónde llegar en Guacara. Cuando tú hablas que Guacara era una ciudad satélite donde veníamos a dormir, es verdad. Nos íbamos a parrandear a Valencia, las parrandas eran mucho más interesantes para nosotros, los de mi edad. Porque Guacara no presentaba ninguna oferta interesante. Y me costaba lo mismo parrandear aquí que irme a un burdelete. Y te voy a hablar claro, porque es que realmente lo que había, el mar, el Waikiki, como dijimos al principio, en plan de jodedera para sintonizar con la gente más cercana a nosotros. Guacara hoy día no tiene burdeles. Guacara ahorita hoy es recatada, es muy monja. Sin dejar de decir que hay una sexualidad disparada. Y todo el mundo es libre. Pero entonces, ¿cómo puedo comparar los perros de Canuto, los perros del Negro? Y Canuto trabajaba ahí, cortados con la uñita, que no llevaban papas fritas de las que estamos acostumbrados, llevaban cebollita y tomatico. Y tomate. 4 de la mañana, y tú podías asegurar que podías comer donde Canuto. Y hoy día te vas donde Ramón, por decir alguno de los perreros extraordinarios de aquí de Guacara, y son un perro gourmet. ¿Qué coño pasó aquí, Arquímedes, a nivel de psicología social, de cómo nos convertimos en otra cosa y dejamos de que la India fuera tonta a que fuera refinada, a que la negra no fuera pendeja y utilizada y la negra exigiera y que la blanca tuviera el mismo derecho que la negra? Mira, desde esa óptica pareciera ser que cambiamos y mandamos todo por el caño, porque estamos hablando de la noche guacareña. Pero la noche guacareña es otra historia, es otra parte. Que los perros de negro eran para las putas. Pero es que era otro y ahora aspecto. los perros calientes son para las niñas. Sí, pero era otro Era aspecto. comida de borracho. A ver, nosotros seguimos conservando a una guacara trabajadora. Guacara como personalidad, si la construimos como persona, sin género, simplemente como persona, guacara tiene una personalidad con un aspecto de acobijo, de maternidad, de aceptación, de bienvenido seas a la casa. La actual. No, toda guacara. La personalidad de guacara es hace así. rato. Pero ya va, no importa si eres masculino o eres femenino, porque tú puedes ser hombre o puedes ser mujer, pero la hospitalidad no está en juego. Yo puedo ser hombre y a mi casa eres bienvenido. Yo puedo ser mujer y a mi casa eres bienvenido. Solamente que te recibe o un hombre o una mujer. ¿Las reglas cambian? Sí, no es lo mismo llegar a la casa de un hombre que llegar a la casa de una mujer. Las reglas cambian, pero ya va, la hospitalidad no. Esa es la esencia. En esencia, Guacara es hospitalaria, ¿ok? Tiene una hospitalidad enorme, pero también es una Guacara trabajadora, que es la que representa al negro. Al negro, no al del perrero. Al negro esclavo que vino a trabajar, pero también representa... Ese negro era un esclavo, ese negro trabajaba a las 5 de la mañana, trabajaba era de noche. Es una guacara trabajadora. Así es, claro. Pero es una guacara trabajadora, Espérate, es hospitalaria. Le decían el negro y el gran carajo, los perros calientes para Guacara, en el año 85, 90, cuando yo me hice adolescente y empecé a ser adulto. Los perros calientes eran de la noche, no eran del día, papi. Aquí no había un perrero en Guacara. Si usted quería comerse algo, se iba donde el viejo Juan a comerse una Catalina y un cortado. Y una crema soda, que todavía en Guacara existe. Sí. Y si no, un carato. Eso era lo que había como, wow. Pero de noche, comida de puta, brother. No. Perro caliente. Sí, perro. Ahora, cuando nosotros entramos en la noche, entramos en otro aspecto de esa Los muchachos del personalidad. Banco del Caribe comerán perros calientes de noche. Hay que preguntarle. No hay perro calentero de noche en Guacara. Que amanezca hasta la madrugada como Canuto y como el hasta negro. la madrugada no. ¿Será que comen donde Ramón? Habría que preguntarle a Hay Ramón. que hablar. Hay que traer a Ramón para preguntarle si come Próximo ahí. podcast con Ramón. Así es. Pero definitivamente Guacara sigue manteniendo su personalidad. Sigue siendo
Guacara sigue siendo una ciudad de mucha hospitalidad maternal, la hospitalidad está ahí. Sigue siendo una ciudad de mucho trabajo, porque Guacara tú entras en pleno día y es una Guacara trabajadora, pero también tiene 320 años siendo una ciudad de trabajo. Sí, totalmente, porque nuestros indios sembraban, nuestros negros trabajaban, pero ya va. ¿Y estos blancos? También, pero espérate un momento, es que cuando llegamos a la noche, que es el tema que nos está trayendo aquí al final, es el otro aspecto, que era muy parecido a lo que tú me describías en un principio. Tú lo vas a ver a Arquímedes en una empresa, en vestido de psicólogo, pero también lo vas a ver en una licorería de Guacara y lo vas a encontrar ahí haciendo chistes malos o hablando de cosas mundanas y ya no siendo psicólogo. Guacara es eso también. Pero Guacara tiene un aspecto de Pero nocturno. al final del cuento, y necesito que lo organices. Te voy a decir algo, Arquímedes. La aparición de este podcast ha sido, de una u otra manera, una molestia. Y yo sé que ha sido una molestia. Y les doy las gracias a todos ustedes los que han estado ahí, que no les ha gustado. Pero han habido un montón de personas. Y aquí abajo están los números de la gente que le ha encantado. Quiero decirte algo. Rompimos el formato. Queremos irnos a una línea y queremos decirle a todos ustedes que YouTube está disponible. Pueden venir a utilizarlo y mostrar personajes como estos. No estoy de acuerdo con la cultura de mostrar que los valores tuyos son tus miserias. Creo que hay gente mucho más interesante. Necesitamos darle a Guacara una identidad multicultural, multirracial, porque si al principio fuimos negros, indios, blancos, entonces ahora la cosa tiene que ver con la edad, la sexualidad, modelos de pensamiento, formas de entender lo que nosotros somos como sociedad para entenderlo. La sociedad evolucionó. Y tú como psicólogo termina de decirme, es macho, es hembra, ¿qué es Guacara? ¿Es madre? ¿No es madre? ¿Es perro caliente? ¿No es perro caliente? Ciérrame con una Guacara que podamos decir, Guacara del siglo XXI, según Arquímedes de Sevilla. Psicólogo que maneja industrias, que maneja personajes, que maneja problemas, que maneja situaciones. Todos estamos dentro de esta caja y sumamos. ¿Quiénes somos como sociedad? Somos una sociedad progresista, somos una sociedad retardataria, somos una sociedad que va a romper paradigmas o somos unos pendejos que estamos esperando aquí que nos determinen las grandes ciudades, las líneas que debemos seguir para ir copiando. Porque tenemos una sociedad millennial pendeja que no va a entender lo que viene heredando y se va a perder el resto. Vamos a tener una segunda sociedad. ¿Quiénes somos como sociedad Arquímedes? Porque al final del cuento tenemos que hacer una forma aquí con la IA para que ustedes terminen de entender un rostro de Guacara y decir, esta es Guacara. Tiene un compromiso muy arrecho. ¿Cuál es la Guacara del día de hoy, Arquímedes? La Guacara del día de hoy es una Guacara adolescente que aún está a cargo. Una nueva etapa. Es una nueva etapa, Bello. es un nuevo nacimiento. De la Y compro. Sí, salud por eso. Es una Guacara, salud. Es una Guacara adolescente. ¿Te pudieras enamorar tú siendo mayor de 40 años de esa Guacara adolescente? Ya no puedes. Ya estás enamorado. ¿Te enamoraste de su madre o de su abuela? Es que yo creo que ya yo pasé a ser parte de la Guacara paterna que acaba de engendrar a esta Guacara adolescente. Porque fuiste padre. Porque fui padre. Bello. Perdiste el año. Cuando yo llegué acá, a mí me adoptó una abuela guacareña. Era abuela, en ese momento era madre, era Guacara madre todavía. Y a mí me adoptó como madre. Y a mi familia la adoptó como madre. Pero hice tanto esto en mi hogar y acepté tanto a mi madre que hoy en día me convertí yo en padre. Y esa madre se convirtió en abuela. Es por eso que hoy en día Guacara es un adolescente. Y ese adolescente que está ahí está tratando de adaptarse y encajar en medio de esta sociedad. Pero es un adolescente con unas raíces tan ancestrales, multiculturales, que todavía no entiende si es de aquí o es de allá. Porque un día se parece a un caraqueño, otro día se parece a un valenciano, a un maracucho, a un oriental, a un guaro. Y dice, ¿pero quién soy? No quiero aceptar que soy indígena. No quiero aceptar que soy el negro esclavo. No quiero aceptar que soy un negro de los ojos azules. No quiero aceptarlo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo entro en esta disyuntiva típica de un adolescente, de no saber si soy de allá o soy de acá, si soy esto o soy lo otro, debo entender y debo madurar que yo soy todo eso en uno solo. Por eso soy guacareño. El guacareño es
Todo eso en uno solo. Por eso nos parecemos al maracucho, al caraqueño, porque fuimos inseminados, porque fuimos fecundados por cada uno de ellos. Entonces por el español, por el negro, por el indio, por el caraqueño, por el valenciano, por el oriental, por el guayanés. Entonces somos padres por el árabe, por el chino, sí, por el italiano, por el español, por el chileno, por el colombiano. Y por el peruano que nos ha echado tanta Y el paja. peruano. Está bien, no fue culpa nuestra. Pero todo eso lo hizo nuestra bisabuela Guacara, esa materna que nos enseñó a adoptar a nuestra gente. Entonces, y no me importa tu color, me importa lo que vienes a hacer. Eres conmigo. mi nieto. ¿Sí? Aquí a nosotros no nos importa, o a Guacara no le importa quién eres o cómo eres. Le importa qué haces conmigo y cómo me haces ser mejor. Y para eso son las familias. Entonces, Guacara, cerrando, es un adolescente. Sí. En este momento es un adolescente. Entonces, lo que quiere decir es que la generación nuestra le está entregando el plato a estos niños que Sí. tienen la responsabilidad de darle forma a una Guacara del futuro y quedarnos nosotros con la Guacara que vivimos, con la que creímos y de las que nos enamoramos, que no va a ser muy, no va a ser muy diferente de la que ellos van a Totalmente. vivir, porque es la Guacara que ellos van a construir. Es como enamorarte de alguien y construir una pareja con ella. Cuando a mí me adoptó Guacara, todavía había vestigios de colonia. Sí, Y correcto. la misión que yo no entendí en ese momento, pero la aceptamos, fue desarrollarla. Muy retrasada. Pero la desarrollamos. No, retrasado fue darse cuenta, hacerlo consciente. Pero Pero lo asumimos. Pero ¿quiénes son entonces hoy día? Los que la hicieron cambiar fueron todos los inmigrantes que llegamos Sí. a Malavé Villalba, a Loma Linda, a Ciudad Alianza, desde el año 60, a hacer un cambio a la estructura campesina. Pero ya va. Un momento. Hijo de profesionales y técnicos. Un momento. Para Porque darle valor a lo que venía. si nos metemos nosotros, porque llegamos en un momento de desarrollo, pero si nosotros hubiésemos llegado en el momento de nuestros indígenas, No, papi, a sembrar papeloncillo, a cortar monte. acabas de decir algo interesante. Claro, por Entonces supuesto. nosotros no fuimos lo que cambiamos. No. Nosotros simplemente fuimos una herramienta para trabajar algo que ya estaba. De nuestro tiempo. Porque las tierras ya existían. Nosotros Claro. simplemente dijimos, ya va, pero esto no es solamente para sembrar yuca, yo puedo sembrar café. Esto no es solamente para Volvemos a tocar el tema de la yuca, Arquímedes. Ajá. No vayamos a cometer un chinazo, pues, lo cometimos al principio. Ya, Pero- que como tres, es verdad. Pero Mira, es importante entender que a nosotros nos tocó una misión de desarrollo. yo lo que te quiero decir con esto, entiende, me hablaste de los términos, me hablaste de las etapas y me pareció genial y de verdad tienes razón, me hiciste pensar en un montón de cosas. Pero cuando llegan estas generaciones en el año 80, con estas urbanizaciones que vienen a cambiar las reglas del juego, toman unos terrenos que eran de siembras para convertirlos en urbanizaciones, traen profesionales y técnicos dentro de una sociedad que había sido hasta ahora agrícola, Ujú. con unas empresas con las que ellos no podían competir. No fue culpa nuestra, nos trajeron a trabajar a mi abuelo, a tu mamá, a tu papá, y al final del cuento, bueno, nos quedamos nosotros aquí. Yo pude haberme ido, Sí. y yo estaba tan contento. Y decir que mis hijos son guacareños, cuando yo no pude serlo, Ujú. me parece que fue más interesante que haber sido caraqueño. Y reniego a veces en un momento dado de mi identidad caraqueña, porque Caracas para mí es un sitio de diversión. Guacara es mi terruño, tienes toda la razón. Guacara es mi casa. Aquí hice mis hijos, aquí me enamoré, Ujú. aquí me desenamoré. Aquí tengo mis mejores amigos. Los hijos que no parió mi madre los tengo aquí. Ujú. Y creo que son más hermanos en muchos casos. Pero me estás dando una lección. O sea, la Guacara que tenemos que entender hoy día es una Guacara de una generación nueva que no nos corresponde a nosotros y son ellos los que tienen que darle Sí, forma. porque resulta ser que aquí es donde viene lo más interesante, porque esta Guacara adolescente tiene una misión muy importante. No es niña, porque el niño todavía tiene que ser criado. Entonces no es nuestra Pero responsabilidad. el adolescente tiene una misión más importante porque esta adolescencia va a ser adulta. Sí. Y la responsabilidad que tiene es qué vas a hacer tú con esta Guacara. ¿En qué vas a construir tú a esta Guacara? Porque cuando nosotros nos entregaron Guacara, a nosotros ayudamos a desarrollar Guacara. No solamente, Tú hiciste- solamente los extranjeros, Hiciste algo. los que ya por tu estaban acá parte. también. Claro, totalmente. Sin planificar que esto era parte de Guacara, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, me di cuenta tarde, te diste cuenta tarde, Aquí pero todo- lo hiciste, todo lo suma. hiciste. Todo suma. Y todavía dices, estoy orgulloso de ser de aquí. Sí, Te pudiste haber quedado en totalmente. Buenos Aires.
me pude haber quedado en Buenos Aires. Y pude haberme ido a cualquier lado. Incluso puedo irme a cualquier lado todavía. El hecho de que yo no viva en Guacara no significa que yo no quiera a Guacara. Entonces el compromiso es más grande, porque entonces, con una diferencia pequeña. Guacara te da el permiso de emigrar. No es egoísta, La pero Guacara- lo único que tiene Guacara es que no permite que tú la cambies desde sus raíces. Tú puedes pelear con ella, pero Guacara sigue siendo indígena, sigue siendo tierra fértil. No intentes hacer otra cosa. Y si vas en contra de eso, vas en contra de ti. O sea, yo no puedo decir que mi madre no es mi madre así yo la niegue. Sigue siendo mi madre y sigue siendo esa mi esencia. Pero ¿qué diferencia tengo entre mi madre, mi abuela y mi hija? Porque entiéndeme. Ahí hay una línea perfecta. Porque yo tengo un compromiso con mi abuela, amo a mi abuela, yo sé lo que significa mi abuela para mí. Pero antes de mi abuela, mi madre, antes que todo. Pero es que a nivel de Pero es que es genética- una super madre la abuela, pero espérate. Y en el momento que te haces padre de una mujer y determinas, esta es mi hija, ¿cuál es mi mujer? Mi mujer no es la que se acuesta conmigo, mi mujer es la que yo hice. Claro, hay otras condiciones ahí emocionales. No puedo, pero es que es mi herencia. Cuando tú tienes una hija, se hace tan importante en tu vida y ella va a ser madre, y ella va a ser abuela, y ella va a ser bisabuela. Y probablemente ella también sea la fundadora de una familia. Es que es el deber ser, así sigue la línea, ¿no? Pero cuando tú eres padre de una mujer, como en mi caso, mi hija mayor es una mujer, cambian las reglas del juego. Es el valor de lo que la hembra significa dentro de nuestra sociedad. Entonces pongo esta Venus aquí. El valor de la hembra dentro de nuestra sociedad matriarcal. ¿Que cuál macho el coño me va a decir tú que es Guacara si al final del cuento siempre Lo le que pasa seguimos es que rindiendo Guacara en esencia es esto. tributo? Guacara es fertilidad. Guacara es vientre. Vientre fértil. El abrazo, Pero es una guacara la comida. que pare hombres y pare Ah, no, mujeres. por supuesto. Por eso pareciera ser que Guacara nace cada cierto tiempo. Y ahorita ya no nació. Guacara nació hace un rato. Está adolescente. Y podríamos decir que Guacara Esta es una nueva adolescente. versión. Sí, es una nueva versión, es un adolescente. Pero ese adolescente necesita enterarse que sigue siendo indígena. Y que en ese vientre, incluso si nos salimos de Guacara y nos venimos a la biología, nos damos cuenta de que la madre de mi abuela tiene mucho arraigo en mí, porque ese vientre viene haciendo una línea perfecta hasta mi madre, hasta donde yo nací. Lo que quiere decir que mis raíces siguen manteniendo una línea perfecta hasta mi ancestro de mi bisabuela y mucho más allá. Lo que quiere decir que este vientre materno sigue teniendo arraigo en nosotros y no importa en quién te quieras convertir y en qué te quieras vestir y cómo quieras hablar. No importa si tú quieres renegar de tu indio, de tu negro y de tu español. ¿Esa niña parió? Esa niña ha parido muchas veces. En porque esta etapa, ha seguido en esta nueva pariendo. etapa, no ha parido, No. le falta. Aún no pare. Entonces es tu Ya compromiso. parió. Es tu compromiso. A ti como una nueva sociedad que va a entender y va a heredar esta ciudad que nosotros hemos cuidado, cultivado, mejorado y llevado a la modernidad. Mira, coñito, tú y coñita que nos estás leyendo. Esta niña no ha parido. Y son los hijos del futuro los que ustedes tienen el compromiso de llevar la guacara que nosotros sostuvimos, heredado, hijos nuestros o no, para haberles entregado la guacara que ustedes van a recibir. Esta guacara empieza a crecer en las manos de una nueva generación que tiene el sentido de pertenencia, igual que el nuestro, visto de otro punto de vista. Pero al final del cuento, ustedes como una nueva generación son los responsables de darle el rostro que nosotros ya le dimos y que ustedes tienen que terminar de ponerle color. Así es. Debemos ser lo que queremos ser y debemos entender que no importa dónde vayamos, seguimos siendo parte de este vientre. Y es inevitable. Y hay una historia nueva que vamos a empezar a construir dentro de esta niña adolescente. No importa en qué etapa y en qué época viviste, el vientre sigue estando ahí, aunque sea muy ancestral, aunque tenga 300 y pico de años y más. Arquímedes Sevilla, termina de despedirte de esta cámara y vamos a darte las gracias por habernos sonado la campana del cerebro al final del cuento. Fue extraordinario entender lo que es el sentido de pertenencia desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista de la psicología. Y el resultado tienes una razón.
La respuesta ni siquiera estaba desde el principio lo que teníamos en guión. Es de una sociedad nueva que nosotros no tenemos responsabilidad de controlarla. El futuro es nuestro, pero eso se construye. Y es de usted. Salud. Es que Guacara somos todos. Somos todos. Salud.